Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues en este café debate vamos a girar alrededor de la productividad personal y el impacto que está teniendo el coronavirus pues en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de actuar en estos días. Los cuatro, pues somos, como decía al principio, estamos locos por la productividad, nos encanta este tema y pues estamos especializados en este tema, nos dedicamos prácticamente a otra cosa, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar, el formato que vamos a seguir, en tratar tres temas principales. Vamos a hacer una ronda, cada uno de nosotros da su visión. Yo creo que lo más fácil es que cada uno se presente a sí mismo, así al grano, y así pues damos un perfil. Tratamos esos tres temas principales que ahora introduzco cuáles van a ser y después haremos un debate los cuatro pues con los temas que nos resulten de más interés y hacemos la ronda de preguntas. Si os parece, pues nos vamos repartiendo las preguntas al que le encaje mejor e intentamos pues hacerlo lo más operativo posible. Yo, como estábamos comentando, agradezco mucho que estéis por aquí y me alegra mucho que nos volvamos a ver, aunque sea en Pues digital. sí. Y yo creo que estas cosas, ahora que se han puesto de moda los Zoom, que ya los hacemos con familia para tomar café, cerveza y todas estas cosas, para jugar juegos, para todo, pues que empecemos a hacer este tipo de cosas más frecuentemente. Y bueno, vamos a intentar pues dar nuestra visión, como os digo, como personas que estamos más imbuidas en este mundo e intentar poner nuestro granito de arena para ayudar en esta historia. Bueno, los temas que hemos pensado que vamos a intentar trabajar, pues en primer lugar sería el teletrabajo, que es algo que bueno, llevamos mucho tiempo diciendo que hay que digitalizarse, que el teletrabajo es algo interesante y demás, y resulta que en cuestión de un fin de semana nos hemos digitalizado todo y nos hemos venido a trabajar, ¿no? Debates de años se han resuelto en un fin de semana. El teletrabajo, el segundo aspecto que yo creo que hemos acordado, que yo creo que es relevante, sería el cómo conciliar, cómo organizar vida personal, laboral en casa, estando en casa, cómo que no se mezclen esas cosas o si se mezclen, es decir, cómo organizarnos ahí. Y el tercero es un poco la visión que pensamos que del impacto que va a tener esto en la forma en la que trabajamos. Es decir, yo creo que es probable que esto sea un antes y un después en la forma en la que nosotros organizábamos nuestras dinámicas de trabajo, conseguíamos ser productivos, ¿no? Se hacía la productividad personal y bueno, pues que cada uno de vosotros y de nosotros cuente un poco la visión que tiene de cuál es el impacto que podría tener esto o que está teniendo ya, ¿vale? Así que sin más dilación, si os parece, yo como os tengo ordenado, David lo tengo a mi derecha, después está Miquel y después está Villarmea, por llevar un criterio aleatorio, pues seguimos ese orden, que es como me aparecéis en pantalla, y comenzamos por la visión que tiene David. Preséntate como es lógico, nos dices dónde estás, espero que la familia y todo esté bien, espero que sí, supongo que sí, y nos cuentas. Muy bien, David, adelante. Sí, pues gracias Joaquín, nada, por tener esta idea y Villarmea y tú Joaquín, pues habéis ahí organizado. Yo encantado de participar, yo me llamo David Carulla, me dedico a la neuroproductividad junto a mi compañero Miquel Nadal, que aquí está. Y bueno, nosotros nos dedicamos a cómo ayudar a las personas y a las empresas a gestionar pues eso, la productividad, pero basándonos sobre todo en cómo funciona el cerebro, ¿no? En la neurociencia. Y otra cosa que ahora, pues evidentemente tenemos ya cada vez más demanda y supongo que a vosotros también os pasará lo mismo, no es cómo teletrabajar, porque como bien tú decías, pues de la noche a la mañana todo el mundo se ha visto que tiene que trabajar desde casa, con mucha gente, y entonces pues hay esa necesidad de, bueno, ¿cómo puedo ser productivo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y ese es un poco pues el objetivo, ¿no? En cuanto a la pregunta, pues empiezo con la primera, ¿no? El tema del teletrabajo, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que, ¿no? ¿Qué recomendaciones yo podría dar, ¿no? Bueno, yo diría tres cosas. Lo primero es que para mí cuando trabajas desde casa, lo más importante es escoger la hora de inicio y final en el que trabajas, ¿no? Porque hay una tendencia que a nosotros ya nos pasaba, porque claro, ya muchos ya hemos teletrabajado, tanto Miquel como yo, pues siempre desde hace 7 años que llevamos
en nuestra empresa pues hemos teletrabajado, aparte de las formaciones presenciales, y eso creo que es clave, ¿no? Si tú no tienes claro a qué hora empiezas, lo más normal es que vayas posponiendo y empieces más tarde de lo normal. Pero es que si no te fijas la hora de final, pues tienes otro problema, que es que vas a ir alargando hasta que acabes agotado, ¿no? Y eso es contraproducente porque hay muchas horas que son improductivas, que tú ya no rindes, estás cansado, tienes una baja energía. Entonces, claro, a partir de ahí yo creo que eso te perjudica mucho porque también tenemos tendencia a hacer muchas cosas entre medio. Pues ahora estoy un poco cansado, me pongo a consumir, pues no sé, por ejemplo, pues las series o Netflix, que está bien, pero si no lo tienes pautado en un horario, eso te come energía y luego no rindes tanto en el trabajo, ¿no? Y luego lo que también pasa es que a veces la gente, sobre todo si estás en casa, es que mezclan tareas del hogar con el trabajo, ¿no? Entonces al final no sabes cuánto tiempo estás trabajando. Tienes la sensación de estar todo el día trabajando, desde que empiezas a las 9 de la mañana hasta la hora de cenar, ¿no? Y eso yo creo que no es sano, ¿no? Mi recomendación es que trabajéis en la medida de lo posible de forma intensiva y eso significa, pues eso, trabajar, pues, por ejemplo, pues 7 horas, hacer evidentemente unos descansos, pero trabajar de una forma, o sea, que la jornada laboral sea lo más corta posible para luego hacer todas esas otras cosas que nos están recomendando hoy en día, como hacer ejercicio, tener un rato de meditación, evidentemente dedicarle un tiempo a tu familia, a la parte social, aunque sea por videoconferencia, y luego también, pues obviamente, dedicarle tiempo al ocio, que por supuesto es importante y más si estás encerrado en casa y no puedes salir, ¿no? Esa sería un poco mi primera recomendación sobre el teletrabajo y bueno, pues ahora le doy el turno al siguiente compañero. Una cosita, chicos. Si os parece, hacemos algo más, digamos, desestructurado en el sentido de Sí, comentar entre los tres, pues eso, generar un debate en lugar de quizá a lo mejor que sea una sola, digamos, expresión en ese sentido, sino que vayamos generando un debate de manera abierta. Creo que puede ser más enriquecedor, ¿no os parece? vale, pues si os Miquel, David, parece, hacemos Joaquín. nos Una presentamos presentación todos súper rápida. entonces, Venga, sí, damos una idea general, por ejemplo, del primer tema, que es teletrabajo, Ujú. y después abrimos debate. Pues muy al grano, venga. ¿vale? Para que no sea un tostón Eso es, y sea más dinámico, ¿vale? Venga, eso pues es. perfecto. Pues dale, Mejor. Miquel. Bueno, yo cogí, Miquel, tu índice que has colgado, macho. O sea que, Está todo pensado vale, ya, pero está está todo todo súper pensado, ¿eh? estructurado. Así que venga. Perfecto. Yo disparo, rápidamente me presento. Ya, sobre todo, mil gracias por estar aquí, a todos los que estamos. Ahora mismo somos 26, bueno, descontándonos a nosotros, obviamente. Gracias de verdad, porque estar confinado y estar atento no es lo mismo. Es decir, hay gente que está confinada pero no está aquí, está haciendo otras cosas, así que mil gracias. Yo en mi caso, como antes decía David, me dedico al mundo de la neurociencia y la productividad. Yo soy un psicólogo reconvertido. Yo siempre he creído que la productividad puede ser más humanista, que puede tener más neurociencia y sobre todo más humanidad, ¿no? Porque en general, cuando hablábamos de productividad hace muchos años, la gente pensaba en algo mucho más técnico, metodológico. Y un poco mi idea, o al menos lo que yo estaba buscando junto con David, es humanizarla y hacerla un poco más entendible a los seres humanos, porque al final, entre tanto Excel, tanto Microsoft Teams, tanto Slack, creo que terminamos locos. La idea es buscar ese punto de convergencia. Así que, junto con David, llevamos 7 años ya con el negocio, un poquito más, y en eso nos dedicamos. Entonces, la productividad prácticamente ya la llevamos incrustada en el... Bueno, la llevamos incrustada, ya me entiendes. Ahí Y está. visión del teletrabajo, David. Miquel, perdón. ¿Sí? ¿Voy con eso? Ah, de acuerdo, como habíamos dicho en la Sí, presentación, pues venga. una introducción pequeña y Perfecto. después debatemos. A ver, mi visión es relativa. Yo creo que el teletrabajo es cultura de trabajo. Es decir, yo creo que lo que está pasando ahora no tiene nada que ver con teletrabajo. Es una situación de supervivencia, hay una especie como de parche que hay que solucionar. Por ejemplo, ahora asesoramos a muchos líderes que están gestionando equipos en remoto y ¿qué pasa? Ellos no quieren teletrabajar. Lo que quieren básicamente es que ahora tengo un marrón, tengo que solucionarlo. Y sí que estoy de acuerdo que esto puede ser la semilla para que se implante el teletrabajo. Pero ojo, solo va a pasar en algunas personas que ya tienen ese mindset, esa mentalidad digital. Creo que va a costar y seguramente la tendencia será que cuando termine la crisis en breve, lo que va a pasar es que la gente tenderá a la normalidad, exceptuando obviamente algunas excepciones,
que sí que van a hacer que el teletrabajo funcione mejor. Sería mi perspectiva, al menos como lo entiendo yo. Pero obviamente puede cambiar, ¿eh? Yo creo que al final estamos en una coyuntura y esto no implica que el teletrabajo se va a quedar. Antes había una pregunta ahí, que después podemos hablar de ello, ¿no? ¿Se va a quedar o no se va a quedar? Que esto también puede dar mucho debate, ¿no? Antes que decías eso, José María, yo creo que podríamos hablar también sobre este tema. Genial. Gracias, Miquel. Mi nombre es José María Villarmea. Os hablo desde Ourense. Bueno, y como Miquel, como David y como Joaquín, me dedico al tema de la productividad desde hace 8 años, desde el año 2012, y básicamente pues ayudo a empresas a potenciar el rendimiento de sus equipos a través de la productividad personal. El teletrabajo, estoy de acuerdo con Miquel en que hay dos partes, digamos, el teletrabajo de verdad y esta parte, digamos, que es coyuntural por completo. Basándonos en esta parte coyuntural, digamos, en este contexto, creo que hay una grandísima oportunidad. Primero, individualmente para parar y pensar, creo que es una oportunidad única, que no sé si alineado los planetas, pero creo, no, hay vídeos, ¿no?, que vienen a decir eso, pero creo mucho en eso. Creo que es un gran momento para parar y pensar. En segundo lugar, creo que será un cambio que empieza a sembrar un posible cambio cultural en las empresas, a nivel sobre todo de barrera. ¿Por qué? Porque sucederá que habremos visto que realmente el trabajo no es tan malo como se pensaba. No se pierde tanto tiempo como pensaba, sino al contrario, que empezaremos a debatir ahora. Así que, por un lado, una grandísima oportunidad a nivel personal y creo que aprovecharemos para derribar barreras a nivel empresarial para empezar a realmente hacer un cambio cultural. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues me presento. Gracias, José María. Bueno, me presento yo soy Joaquín Peña. Yo soy profesor investigador en la Universidad de Sevilla, me dedico a investigar en temas de productividad personal y organizacional y soy el más viejo de todos, llevo desde 2007 con esto. Y bueno, pues yo soy creador del método FAST, un método que está basado en un estudio con más de 1.400 personas de productividad individual y de equipo. Y el método al final lo hemos diseñado y lo hemos construido en base a trabajar en un contexto digital, en un contexto de la nueva forma de trabajar, que es en la que estamos inmersos, pues basándonos en resultados de investigación, en resultados de neurociencia y en todas las metodologías de productividad que hay, haciendo un análisis bastante profundo. Bueno, pues yo mi visión del teletrabajo y de la situación actual es que sí que es algo que viene para quedarse. Yo estoy firmemente convencido, como ya más de uno me ha escuchado hablar, de que estamos en un cambio de paradigma, en un cambio de era, que se decía que en 15 años se iba a destruir un 50% del empleo gracias a la automatización, la inteligencia artificial, la digitalización. Y estoy firmemente convencido de que esto de coronavirus ha catalizado ese cambio hacia el mundo tecnológico, hacia ese contexto tecnológico que se le viene llamando cuarta revolución industrial. Y yo creo que hemos comenzado ya con la cuarta revolución industrial, que el sistema capitalista está en entredicho, que la forma en la que trabajamos está en entredicho, que la forma en la que nos relacionamos está en entredicho y que esto realmente está acelerando ese cambio. Entonces yo sí que creo firmemente en que esto viene para quedarse y que hay que empezar a reaccionar y a definir lo que viene. Con respecto al teletrabajo, coincido 100% con que lo que estamos haciendo ahora es intentar sobrevivir, intentar no ahogarnos. Ahora mismo no estamos teletrabajando, ahora mismo estamos haciendo videoconferencias y reuniones eternas con compañeros, es decir, estamos usando Zoom. Y teletrabajar es algo más que usar una herramienta Slack, Teams o Zoom, sino que teletrabajar es algo más de que lo que hagamos a nivel individual, sino es crear dinámicas de gestión de equipos y formas de reunirnos y de interactuar unos con otros para trabajar como un equipo estando en casa, para mantener el engagement entre unos y otros estando en casa, y eso implica cambios profundos, pero que creo que no son opcionales, porque y el último punto que quiero poner sobre la mesa en el debate es que según el modelo de Imperial College, esto es difícil de explicar así corto, pero en esencia
hay bastantes datos que apuntan a que esta crisis no es algo puntual y que vamos a salir de confinamiento en mayo y se acabó, sino que el invierno que viene vamos a seguir en confinamiento, que es probable que no volvamos a reunir a 30 personas en una misma sala hasta dentro de bastante tiempo y que esta situación, digamos, anómala se extienda por un año y pico y que no volvamos a una normalidad completa hasta dentro de ese tiempo. Entonces, ahora mismo creo que lo que tenemos que definir no son soluciones de contingencia para un mes, sino son soluciones más estables por dos motivos. Primero, porque parece que esto va a durar más. Y segundo, y lo pongo con un ejemplo, un amigo me decía el otro día, Joaquín, estoy trabajando más, estoy creando más, estoy pensando y sacando nuevas cosas que antes no lo hacía. Estoy con mis hijos, converso con mi mujer y hago deporte todos los días. Esto es increíble. Claro. Entonces, yo creo que ese cambio, que esta persona que os digo es gerente de una empresa, ese cambio viene para quedarse. Cuando esto acabe y cuando esto estabilice, esa mejora no la vamos a soltar. Porque además ni económicamente es sostenible y es rentable trabajar en casa y a nivel de, digamos, personal, también es mucho mejor. Entonces, yo creo que, y alineando con lo que decía Miquel del humanismo, yo creo que empezamos con la época del humanismo, que es la que se intuía en la cuarta revolución, y volvemos a una especie de nuevo renacimiento tecnológico, como queramos llamarlo, donde se va a reestructurar todo. Y esa es mi visión que alrededor del teletrabajo. O sea, tenemos que definir, tenemos que aprender a teletrabajar y si queréis ahora empezamos a discutir un poco las pautas o si estáis más o menos de acuerdo con esto. Esa es mi visión. Sí, en líneas generales yo creo que sí, ¿no? Perfectísimo. No, a Vamos a empezar, si queréis, un poco por la parte más de qué hemos aprendido, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo, ¿no? También. Totalmente. Dale, José María. Sí, hombre, no te cortes ahora, ¿eh? Ahora dale duro. Le doy. Claro. Aquí... no tiré la piedra. Pues le doy. Es genial. No. Es genial porque es que es todo aquello que estábamos pidiendo, lo que decías tú, Joaquín, es que lo tenemos delante, ¿no? Es decir, tengo aquí una serie de anotaciones que me hacían gracia cuando vaciaba la mente y los anotaba. Primero, y muy importante, ¿qué estamos aprendiendo, no? Creo que es fundamental la cuestión mindset, es decir, integrar, no asumir, sino integrar. Integrar me refiero a hacer lo nuestro. Esta situación creo que es el primer peldaño para ser más productivo y, sobre todo, para ser conscientes de todo, ¿no? Segundo, que decía en la introducción, la magia que supone el pararte, pensar, reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que teníamos estos, 15 días, 3 semanas, un mes que vamos a estar aquí? Si es que es completamente mágico. Parar, pensar, reflexionar. Es brutal. Y para mí es algo, en serio os lo digo, que inicialmente pues pasas por la fase de rechazo, decir, 15 días encerrado, Dios mío, si es que es una bendición. O sea, para mí en este caso, en ese sentido, es una bendición, Concho. Luego, todo aquello que venimos luchando desde el mundo de la productividad, chicos. Está ocurriendo solo. Balancear la parte personal, balancear la parte personal y de trabajo, que vamos luchando, que se han invertido gerentes, directivos, CEOs, en nosotros mismos, en balancear todo eso, lo tenemos ahí delante. Ahora tenemos la oportunidad de, en un día, de planificar un día de trabajo y decir, no, venga, vamos a planificar por adelantado qué vamos a hacer en familia. Vamos a comer, vamos a jugar a las 4 de la tarde al parchís, vamos a ver una peli. Eso que era impensable lo tenemos ahí delante. Y después la colaboración, si es que tenemos a nuestra mujer y a nuestros niños y es que no nos queda más remedio que estar sincronizados, si no lo matamos. Son entornos que al final son empresariales, pero al final aterrizan en una parte familiar y de confinamiento que es todo lo que estamos buscando. Mira, es súper bonito, José María. He visto montones de conferencias online, de charlas y demás, donde de pronto aparece un niño de 4 o 5 años
que se escucha una puerta abrirse y papá, me hace un avión, papá, no sé qué, y es que, o mamá, ¿no? Entonces yo creo que están apareciendo nuestros hijos y las familias al final están apareciendo en nuestro contexto laboral y esa unión yo creo que es bonita, simplemente ese comentario. Exacto. Tía, ahora ya no hablan de work-life. Ahora ya no hablan de work-life balance, ¿no? Hablan de work-life fusion, ¿no? Fusión Sí. Pues al final es prácticamente lo mismo. Yo quería añadir algo al debate, a ver qué os parece, ¿eh? Lo que comentaba Villarmea me parece, bueno, es que al final parece ser que los consultores de productividad ya no hacemos falta. Tiene que venir un virus, ¿no? Para decirlo rápido. Exacto. Sí. Eso está bien, ¿no? Es como la transformación digital. Yo quería añadir 3 cositas, ¿no? Aquí nos damos una cuenta y esto creo que es importante a nivel de productividad, ¿no? Lo primero es ¿en qué situación está la persona ahora mismo? Me explico. La persona que ahora mismo está confinada, es decir, tiene un ingreso o no tiene un ingreso, necesita ese dinero para sobrevivir. Eso cambia radicalmente la productividad o la forma de entender el confinamiento. Lo decía sobre todo con la visión más iluminada, por decirlo así, de Villarmea, que estoy totalmente de acuerdo. Pero en el momento en el cual la persona... Sí, no, y me parece muy bueno, pero en el momento que la persona necesita la pasta, es como que pasa algo distinto y la productividad va a otro nivel. Yo necesito generar unos ingresos, ya sea online porque tengo que hacer formaciones, entonces lo que hago es cambiar radicalmente mi productividad. Ese sería un primer punto. En segundo lugar, cuando hablamos de teletrabajo, nos encontramos, así resumiendo muy rápido, aunque habría muchos más modelos, nos encontramos con personas más introvertidas y más extrovertidas, ¿no? Las personas introvertidas, hay que decir que cuando están en entornos de teletrabajo incluso se sienten mucho mejor, porque por primera vez prácticamente no tienen que hablar con nadie o tienen que escribir un mensaje y ya está, ¿no? Mandan un Slack, mandan un Teams y listo. No tienen que hablar con la gente o tienen que hablar menos. En cambio, los extrovertidos realmente lo sufren más, porque al final son gente que disfruta esos momentos de pasillo, de café, de las conversaciones, de los corrillos. Entonces, creo que es interesante tener en cuenta dónde nos encontramos o qué tipo de persona, ¿no? Y después también, y que tiene mucho que ver con la productividad y el desarrollo personal, tiene que ver en la gente que ha invertido en desarrollo personal. Es decir, si tú eres una persona que te interesa el tema, te has estudiado a ti mismo, has hecho reflexión, introspección, que es lo que decía antes muy bien José María, eso te va a garantizar también que tu relación con la pareja, las personas que tienes en casa, sea mucho más liviana, por decirlo así, que si, por ejemplo, no has trabajado nada. Porque entonces, bueno, por eso pasó en China, ¿no? Que el aumento de los divorcios fue exponencial. Y de hecho aquí se augura que en España, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si hay alguien también de fuera, pero en otros países se augura que las previsiones de matrimonio, de divorcio, van a ser pues bastante más altas, ¿no? Entonces creo que es un tema interesante tener en cuenta la productividad, que va más allá de los resultados puros y duros. No sé cómo lo ves, chicos. Yo coincido muy bien. Dale tú, David, dale tú, que yo he sido el último que intervenido. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que comentáis. Esto es un cambio importante. Lo que pasa que, bueno, como bien decíais, es una situación que ahora mismo es coyuntural, nos hemos visto con esto encima y ahora hay que ver cómo gestionarlo, ¿no? Respecto a lo que comentaba Miquel ahora, pues está claro que, bueno, al encontrarnos en casa y tener que trabajar y con la pareja y además con los hijos, pues esto es una situación que lo que yo creo que está pidiendo es que se vuelvan a fijar las reglas de casa, ¿no? Un poco qué roles tiene cada persona en la casa, qué funciones, adecuar los tiempos. Es necesaria una reestructuración que yo creo que viene bien porque a veces, igual que en las empresas, pues en casa también se crea una cultura, una manera de hacer las cosas, unas leyes no escritas que a veces se dan por hechas y que a veces pues necesitas que haya, como decía Miquel, un virus para que todo esto, ¿no? se ponga otra vez encima de la mesa y se empiece a hablar de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido sacamos esto en positivo y ahora es el momento de, bueno, pues ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son mis roles? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Esto es una de las cosas que quería aportar, que habéis comentado. También se ha hablado del futuro, de si esto es una cosa que viene para quedarse o no. Yo creo que depende, ¿no? Como dice la canción, depende mucho de esta experiencia. Yo creo que si en las empresas, especialmente los managers, se dan cuenta que teletrabajando el trabajo sale adelante, creo que se va a apostar por ello. En cambio, si ven que el trabajo no sale adelante, pues van a seguir con esa idea de siempre, esa idea antigua de yo necesito controlar a mi gente y para controlar a mi gente lo que quiero es que estén presencialmente. Entonces, si esta experiencia es positiva, yo creo que ese miedo que tienen muchos managers va a hacer que, por razones obvias, además lo comentaban también aquí comentaba Ginés en
en el chat, ¿no? Que todos son ventajas, menos desplazamientos, menos tiempo invertido en desplazarse, menos contaminación y por lo tanto yo creo que eso puede quedarse si hay ese buen ejemplo ahora. Pero para ello tiene que haber una buena aplicación de este teletrabajo y es verdad que ahora muchas empresas están improvisando, ¿no? Y eso, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta. Sí. Sí, yo por ir un poco también en esta línea, ¿no? Bueno, a ver, ahora mismo productividad, yo creo que Miquel ha puesto sobre la mesa un punto bastante importante. Productividad ahora mismo para algunas personas es trabajar mejor, es organizarse mejor, es ordenar la vida en casa mejor, y para otras personas es una cuestión de vida o muerte. Es decir, me explico. La única encuesta que he visto o estudio que he visto sobre el impacto del coronavirus hasta ahora es una que ha hecho el Centro de Estudios Andaluces. Es una región de España, no tiene por qué ser la media española o la media europea, da igual, pero bueno, un 30% de la gente piensa, un 33% de la gente piensa que esto es un cambio esto va a suponer un cambio que va a cambiar las formas de hacer y que no vamos a volver a estar como antes, y un 70% de la gente pues tiene opiniones dispares, pero que no piensan que vaya a ser un cambio radical, que están esperando a que todo normalice. Entonces, eso ya nos da una muestra de que si hay un 33% de la población que ya está viendo que esto va a suponer un cambio importante, yo apostaría porque lo va a ser. Después, por otro lado, en ese estudio hay un 50% de la gente que dice que puede trabajar más o menos con normalidad. Normalidad es teletrabajar, pero con normalidad. Y hay un 50% de la gente que dice que con dificultades, que imposible, que completamente imposible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con ese otro 50% de la gente que no puede trabajar? Pues hay sectores que tenemos garantías totales que van a medio desaparecer o que van a tener un parón espectacular. Por ejemplo, el alquiler turístico. Olvidémonos del turismo, que es un 10% del PIB nacional. El sector inmobiliario, pues probablemente, que es otro 10%, va a tener una caída importante. Esto lo hablábamos en los cafés que hacemos todos los días a las 4. Y muchísimos otros sectores que se ven afectados de manera frontal por este parón, pues va a haber un bajón importante. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa gente? ¿Qué pueden hacer toda esa gente? Pues que va a aumentar el paro y ahí va a haber un problema importante. Yo diría que ahí probablemente una de las principales apuestas sea por digitalizar. Nos contaban un ejemplo hace poco de una carnicería típico de plaza de abastos de la ciudad, y estaban todos los puestos pues prácticamente cerrados, sin actividad ninguna, y había una carnicería que estaban a destajo. O sea, 4 o 5 personas preparando pedidos porque tenían una app. Entonces yo creo que el momento de digitalizar y de intentar ir a online probablemente sea ahora, si esperamos que esto vaya a continuar más a futuro. Después, ese conjunto de gente que sí que puede teletrabajar, a mí me gustaría que intentáramos poner algunas pautas, pues se trata de intentar, yo creo también intentar ayudar un poco, ¿no? Unas pautas para teletrabajar. Entonces yo diría que aquí hay dos aspectos relevantes y así también intento moderar un poco y que ordenemos los temas, ¿vale? Por un lado, teletrabajar no es organizarme el tiempo en casa, yo diría que eso es más bien conciliar. Entonces hablamos por un lado de cómo organizo el tiempo en casa, cómo reparto horario y qué cosas debería hacer para estar bien, y cómo teletrabajar. Entonces yo, bajo mi punto de vista, teletrabajar, y lanzo 3 o 4 pautas generales. En el momento en que cada persona, bueno, ya nadie trabaja individualmente, es decir, el trabajo siempre es colaborativo, es con otras personas, con lo cual necesitamos herramientas que nos permitan no solo comunicarnos, sino organizarnos, ¿vale? Entonces, lo importante no es la herramienta, da igual si tengo un Ferrari o tengo un 600, todos tienen acelerador y freno. Lo importante no es que el Ferrari corra más que el 600, lo importante es hacia dónde voy, es a dónde conduzco el Ferrari y cuándo debo de pisar acelerador y cuándo debo de soltar. Entonces, si me cojo una herramienta como puede hacer Teams, Slack, que es súper potente y súper de esto, pero no sé cuándo tengo que acelerar o no sé si le tengo que dar el freno o no, sé que está el freno ahí, pero no sé cuándo darle, pues tampoco me vale de mucho. Entonces, aquí 3 problemas y 3 pautas generales. Primero, cuando yo estoy en oficina, pues está eso de, oye, ¿cómo llevas esto? Oye, hay que terminar este proyecto. Y en esa conversación de pasillo o de café, pues más o menos estamos sincronizados. Cuando cada uno está en su casa, esa sincronización la perdemos. Entonces, necesitamos herramientas que nos permitan saber cuáles son los proyectos que tenemos en marcha
los entregables, las cosas que tenemos que terminar en cada uno de esos proyectos, las prioridades que les tenemos que dar y lo tenemos que dejar por escrito en un panel blanco sobre negro para que consensuemos esa visión que en la oficina está muy fácil de tener, ¿vale? Y que probablemente tras 2 semanas la sigamos teniendo, pero si esto continúa, esas prioridades que van cambiando o la tenemos en algún sitio o nos perdemos. Y por otro lado, cuando un proyecto hay que terminarlo, en oficina es lo mismo. En oficina, si me falta un informe de no sé qué o me falta un trozo del proyecto X, pues le digo, oye, Antonio, ¿cómo llevas esto? Oye, mándame no sé qué. Pero cuando estamos separados y cada uno está en su casa, necesitamos otro panel, que al final son sistemas de gestión de tareas, donde tengo, por suerte o por desgracia, que desglosar las cosas que tengo que hacer para llegar a cumplir un trabajo y asignársela a la persona. Que esto al final lo que venimos defendiendo desde hace mucho del uso de listas de tareas, yo diría que sin obsesionarse, pero la coordinación de trabajo es crítica, ¿no? Y hay herramientas tipo Trello, Planner, que son fantásticas para hacer esto. Planner dentro de Microsoft Teams, Trello fuera, ¿no? Entonces, 2 pautas, que sería un cuadro de mando de qué cosas tengo en marcha y qué cosas estoy haciendo y quién está con cada cosa. Y después, la otra sería la interacción entre nosotros. Ahora mismo, si las reuniones ya eran un problema cuando estábamos en oficina, ahora en teletrabajo, la gente va del Zoom al Teams, del Teams al Skype y del Skype al Hangout o a la telellamada del WhatsApp. Entonces, es una verdadera locura y eso demuestra, yo creo que lo reflexionemos, demuestra que estamos completamente descoordinados y desorganizados. Entonces, tenemos que poner orden ahí. Yo os propongo 3 tipos de reuniones bien estructuradas. Una reunión de planificación donde digamos, este proyecto tenemos que terminar esto marcando unos tiempos determinados, o en este asunto hay que terminar esto, desglosamos qué es lo que tenemos que hacer y nos lo repartimos. Y ya no tenemos que estar interactuando unos con otros para ver quién hace qué, quién no está haciendo algo. Reuniones de planificación. Reuniones de engagement, y este ya sería el otro problema que tenemos. Yo estoy en casa y pierdo el contacto con mis compañeros, pierdo el ritmo, el pulso de la oficina, pierdo la conexión con las otras personas, incluso la presión porque algo se termine o no se termine. Entonces, para eso necesito otro tipo de reunión, que sería la reunión diaria de sincronización. Pero como la hagamos en plan de hablo el Zoom y lo dejo abierto, pues no trabajamos. Eso os lo garantizo, porque yo llevo mucho tiempo haciendo cosas de estas y esto hay que hacerlo hiper operativo. Entonces, todos los días o cada 2 días, pero yo diría que todos los días, estando en el estado que estamos, tenemos que abrir una reunión donde cada persona dice qué ha terminado, qué va a hacer ese día y qué problemas tiene. Pero muy, muy al grano. Es una pauta muy de agilidad, pero nos permite saber cómo está el resto, qué se está cociendo en mi grupo de trabajo y estar sintonizados unos con otros en 10-15 minutos y después ponernos a trabajar. Y ahora, los problemas que surjan o las conversaciones que surjan de ese estado de, oye, yo estoy terminando no sé qué, oye, pues yo también, nos tenemos que poner de acuerdo. Bueno, pues eso se monta una reunión aparte y dejamos de molestar al resto, ¿vale? Y la última reunión o que tenemos que hacer estructurada son reuniones de mejora, de definición de cómo trabajamos. Ahora mismo estamos definiendo todo. Entonces, deberíamos de cada semana hacer una reunión diciendo, bueno, cada semana, cada 2 semanas, qué hemos hecho bien esta semana a la hora de trabajar, no de los resultados propios del equipo de trabajo, sino qué hemos hecho bien. Pues mira, las reuniones de por la mañana han ido bien, han ido mal, es mejor hacerlo así, basado. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y ir dejando ahí un documento compartido que sea de buenas prácticas que nos permita ir definiendo cómo trabajamos y de manera incremental ir cambiando esto. Si salimos del confinamiento en un mes, pues hemos creado unas dinámicas de trabajo súper sanas que en oficina también funcionan. Y si por el motivo que sea los confinamientos se van repitiendo, como dicen algunos modelos, y son repetitivos, pues vamos generando una dinámica de teletrabajo que más o menos nos da estructura. Lo que no podemos hacer es ir a salto mate, reunión y videoconferencia y seguir en el plan que estamos. Yo creo que es completamente crítico que creemos dinámicas de trabajo de equipo, ¿vale? Teletrabajo es trabajo en equipo. No sé cómo lo veis. Perfecto, Joaquín. No, súper bien. Aquí una pequeña masterclass, ¿eh? Aquí hay que escuchar bien porque realmente se puede tomar muchas notas. Yo quería añadir algunas cosas. Obviamente, en las empresas esto ya se sabe, ¿no? Y seguramente muchas personas lo han visto. No digo que lo hagan, ¿eh? Puede ser. Siempre es un amigo de un amigo, que hay mucho presentismo, ¿no?
final es una de las cosas que más se valora. El hecho de estar hasta las 8 de la tarde es como que estás trabajando más si eres el más implicado. Yo creo que ahora el presentismo digital es justamente eso, ¿no? Es decir, escribir mucho, tú escribe mucho, haz muchos updates, ¿no? Todo el día en Slack ahí y realmente no estás haciendo nada. Lo mismo pasa con las reuniones, ¿no? Si estás todo el día en el Zoom, este tío está trabajando. Hostia, si está súper implicado. Es que lo veo todos los días. Está en el Zoom y está trabajando muchísimo. Es que se sale humo detrás de la casa. Es que se le está quemando algo en la cocina. Entonces, creo que es un punto interesante tener en cuenta que el presentismo digital también existe, ¿no? Hay gente que decía, no, esto no existe. También existe. Sí que es verdad, y estoy de acuerdo con Joaquín, que es más fácilmente controlable. Se puede hacer más operativo que, por ejemplo, el presencial. Pero sí que es verdad que hay mucho presentismo digital, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con muchísima gente todo el día conectada, simplemente por aquello de decir, bueno, es que no sé muy bien cómo va esto, pero parece que esté trabajando, ¿no? Después quería añadir una cosa, o a modo de matiz solo. Yo creo que hay muchas dudas en la diferencia de lo que es un equipo virtual y un equipo en remoto. Lo digo porque a veces también nos mezclamos, ¿eh? Lo digo en general y creo que está bien hacer la clarificación. Cuando hablamos de un equipo virtual nos referimos a que, por ejemplo, imagínate que los 4 de hoy, ¿de acuerdo? Pues Villarmea, Joaquín, David y yo nos reunimos y hacemos un trabajo colaborativo y nos reunimos frecuentemente, pues eso, hacemos un Skype, un Zoom, lo que sea. Eso sería un equipo virtual, un equipo que colaborativamente tenemos un objetivo en un momento determinado y después nos podemos disolver y ya está. Cuando hablamos de un equipo en remoto es porque pasa lo mismo que en muchas empresas. Hay un jefe o líder de departamento y lo que tiene es un equipo que tiene que supervisar. El equipo, obviamente, puede estar en la misma ciudad o no, porque yo creo que eso es otro tema también interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso está pasando cada vez más cuando el equipo no está en la misma ciudad. Porque aquí hay otro tema clave. El teletrabajo está muy bien cuando todos estamos en el mismo barrio, que incluso podemos levantar la mano fuera, saludar y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Pero claro, si yo estoy aquí en España y otra persona está en Panamá y otro está en Kazajstán y otro está en Singapur, pues obviamente los usos horarios hacen que todavía la conversación sea más asíncrona, es decir, que no es en tiempo real, ¿no? Después, una cosa que quería comentar también es que es importante que en las herramientas, y esto más o menos como apuntaba Joaquín, se determine para qué sirve cada herramienta. Creo que las empresas en general pecamos mucho de tener demasiadas herramientas, ¿no? Mucho caos, sí. Pecamos mucho, tenemos demasiadas. Seguramente cuando hablas con una empresa y dices, ¿esto para qué está? Bueno, no, porque nos vendieron el paquete entero y bueno, tampoco, ¿qué vamos a hacer? No, no vamos a decir que no. Pues sí, puedes decir que no. El tema es que al final hay demasiadas herramientas y la gente no sabe para qué es. Si las urgencias determinamos que tienen que ser por teléfono y si no contestan, pues un mensaje en Teams, perfecto, pues que sea así siempre. No vale eso de enviar primero un Teams, después un WhatsApp, después te llamo y si no te encuentro te envío un email. No, es que te envío un email, pero me enviaste 50 mensajes, ¿no? Yo creo que al final la cultura del mensaje habrá que también que gestionarla de alguna manera. Otra cosa que quería decir tiene que ver con lo que decía muy bien Joaquín y es que hay que entender que los dos perfiles que comentábamos antes, tanto los más extrovertidos como los más introvertidos, hay que evitar una cosa que pasa mucho en el mundo del teletrabajo, que es el aislamiento social, ¿no? El aislamiento social es súper típico cuando, por ejemplo, hay personas que son más introvertidas, que prácticamente no hablaban nunca en la empresa, pero en la empresa como mínimo te lo encontrabas delante del café y podías conversar con él. Pero ahora hay que estimular eso, ¿no? Por lo tanto, es súper importante que cada semana, como mínimo, haya una reunión así más distendida y mi recomendación siempre es que sea con una herramienta distinta a la que se suele utilizar. Es un tema de contexto. Al final, esto, los psicólogos siempre están todo el día con el contexto. Pero imagínate, por ejemplo, que todas las reuniones de trabajo las haces con Skype o con Skype Business. Si siempre las haces con Skype Business y las reuniones también así más divertidas, más distendidas, siempre las haces con Skype Business, es como que relacionas directamente el Skype Business con trabajo. Entonces, yo te recomendaría que utilizaras una herramienta diferente. Sí, hay millones, ¿no? Puede ser el mismo Teams también podría ser, pero obviamente recomendaría que fuera una herramienta que no fuera directamente del mismo paquete, ¿no? En este caso del Office 365. Y después una cosa que apuntaba Joaquín también y que quería un poco profundizar es el tema del bienestar. Yo creo que es súper importante que en todas las conversaciones que existen tiene que haber unas preguntas tanto iniciales como finales de check-in y de check-out. Es decir, hay que preguntar al principio, pues eso, cómo estás, cómo te sientes y al final hay que acabar también con esto, ¿no? Creo que es importantísimo que la gente se pueda expresar. Y el problema que tenemos en remoto es que muchas veces no te puedes desahogar, no puedes despotricar a gusto. Es como que no puedes criticar muchas veces porque estás ahí en silencio y recluido y a veces se lo carga la propia familia porque ya sabéis que los rebotes, fíjate que cuando tú estás en la oficina y vas para casa, en el trayecto del coche hasta casa es como que te puedes, bueno, o sea, despotricar, puedes abrir un poco, te puedes cagar en la madre de lo que sea, ¿no? Pero cuando estás en casa, digamos que desde tu despacho hasta la cocina o hasta el comedor hay escasamente nada, 1 metro. Entonces puede ser que realmente le sueltes ahí un exabrupto, por no decir nada guarro aquí. La idea es que puedes soltar alguna cosa que no debería ser, ¿no? Entonces creo que es interesante este punto, preguntar por el bienestar. Bueno, algunas pautas más, un poco lo que comentaba Joaquín, pues para añadir algo más. No sé también cómo lo ves, José María y David.
Sí, bueno, por mi parte muy de acuerdo con Joaquín en el sentido de las reuniones, tanto reuniones de planificación, de sincronización como de mejora, son vitales. De acuerdo contigo, Miquel, en la parte de la política, de comunicación y colaboración, es decir, a través de qué medio vamos a chatear, a través de qué medio vamos a hacer videoconferencia, los documentos, bien, ¿dónde los vamos a compartir? ¿Cuál es la aplicación que vamos a compartir los archivos? Y un poco esa política que quede súper clara, porque si no, eso se convierte en un auténtico caos. Y eso para mí es completamente vital, porque disminuye, digamos, la ansiedad y da muchísima más claridad, más seguridad. En relación, también comentabas, creo, Miquel, en relación a los roles, digamos, ¿no? Creo que es una grandísima oportunidad para los managers, porque hay personas más introvertidas, personas más extrovertidas, pero en muchos casos y culturalmente, no sé si me oís bien, porque me había puesto trinco Sí, por aquí. ¿Sí? Vale. Escucha bien, sí, sí. un poco de eco, pero bien. Vale, es que, no sé, el eco es el sitio donde estoy, yo creo. Bueno, es una grandísima oportunidad para los managers, para ese locus de control, digamos, que lo sientan los propias personas del grupo, que se sientan ellos empoderados, digamos, ¿vale? Porque hay Sí, en otro formato. muchísimos equipos que las personas están esperando que le caigan las tareas. Es decir, es una fantástica oportunidad también para los managers, para poder gestionar, digamos, esa parte emocional, digamos, la parte locus de control, que es, para mí, es el nacimiento, digamos, es el germen de los equipos autoorganizados. Pues Fantástico. totalmente de acuerdo, José María, con estos puntos y también con Miquel y con Joaquín. Yo destacaría un tema que es que, aparte de las reuniones que comentaba Joaquín, creo que debería de haber unas reuniones un poco de limpieza, ¿no? Un poco como esta japonesa famosa, Mari Marie Kondo, Kondo. ¿sí? Ah, Que hace limpieza, pues hacer esa limpieza digital, limpieza de carpetas que no tienen sentido. Decía muy bien Miquel, esas herramientas que ya no se sabe para qué sirven. Porque esto me recuerda a cuando trabajas en un trabajo que básicamente es físico y que se comparte el espacio y que los cajones son comunes o los armarios son comunes y se van acumulando cosas, ¿no? También pasa en casa, evidentemente. Entonces, en el mundo digital va a suceder lo mismo y al final, cuando hay mucho caos, las cosas dejan de ser útiles, el sistema deja de ser fiable. Entonces, hay que programar y responsabilizar al menos a una persona para que vaya haciendo estas limpiezas, porque si no, deja de ser útil. Lo decía también Joaquín, el tema de las buenas prácticas, ¿no? Pues una de las cosas que se puede hacer dentro de esas buenas prácticas es integrar esa limpieza, ese autolavado de vez en cuando para que las cosas sean ágiles. Y sobre todo tomar decisiones rápidas, ¿no? Porque a veces el problema es que se toman decisiones que tardan mucho tiempo, se van arrastrando y entonces el equipo deja de ser ágil. Y eso. por último, para añadir una cosa más, también lo comentabais tanto Miquel como José María, es el tema de la parte emocional de la persona, ¿no? Tanto en casa como en el trabajo, ¿no? Decía Miquel, claro, si tú acabas de tener una bronca por Zoom y te vas a la cocina a comer algo y te cruzas a tu mujer, a tu pareja, a tus hijos, pues a veces saltas, ¿no? Saltas a la mínima porque, no sé, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Y se te va un poco la olla porque no has sabido separar, porque ahora ya no tienes ese espacio que decía Miquel del trayecto y necesitas quizás pues aprender algunas pequeñas técnicas, hacer antes de levantarte de la mesa, por ejemplo, pues hacer una pequeña meditación de 1 minuto, 2 minutos para calmar, para separar psicológicamente que ya no estás en el trabajo y estás ahora en la vida, bueno, en casa en este caso, ¿no? Entonces creo que estas habilidades van a tener cada vez más relevancia, ¿no? Saber gestionar tus propias emociones y en ese sentido pues hay muchas técnicas que se pueden usar. Así que, pues bueno, esa es un poco la idea. Hay una Muy cosa bien, que me David. llama muchísimo la atención, pero muchísimo, estos 15 días, 3 semanas que llevamos, bueno, que al final hablas con la familia, hablas con los amigos, hablas con clientes, haces webinars y me fascinó. Es alucinante cómo las prioridades han cambiado por completo. Es decir, todo aquello que nos Sí, rodeaba
eso, pues tonteabas de aquí para allá, no tenías claras tus prioridades, pero ahora, como si pudieses apartar lo que no importa y que te enfiles, vamos, yo creo que nunca más claro hemos tenido las prioridades. Y eso me ha llamado la atención positivamente. Sí, sí, Son sí. contextos de supervivencia. Es alucinante, ¿no? Y es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Bueno, yo si os parece, hago dos o tres comentarios a lo que habéis hecho sobre teletrabajo y si queréis, obviamente podéis responder o pasamos al tema de conciliación, de cómo estructurar el día en casa y organizar, ¿vale? A ver, hablábamos de empoderar a la gente. Yo creo que en teletrabajo no hay otro formato. Es decir, la gente tiene que tomar las riendas. Es mucho más complicado vigilar cuando se está en formato tele. Pero sí que es verdad que en todas las empresas pues está el típico perfil de persona que no es demasiado proactiva y que muchas veces es lo que provoca el presencialismo, el querer tener a la gente en la oficina, el estar mirándole y lo que llamaba un amigo mío el Spanish Management, ¿no? De respirarte aquí en la oreja y vigilar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, claro, se habla mucho en teletrabajo y en trabajo remoto, se habla mucho que una de las principales claves es el hiring, ¿no? La contratación, contratar a perfiles adecuados. Y esto no está ocurriendo así. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un reto. No sé si desarrollaremos mecanismos mejores de vigilancia o esto desembocará en despidos o en un rebote de no, aquí hay que trabajar presencial sí o sí. Entonces yo creo que eso lo comentábamos al principio y estoy muy de acuerdo con Miquel que va a haber empresas las que estén enfrentadas a este problema y sus líderes piensen a la antigua, digamos, van a querer presencial lo antes posible y los que tengan una mentalidad más abierta y tengan a alguien en el equipo que le derive por ahí, pues dirán, mira, este es caso perdido, voy a enfocarme en el resto del equipo y demás. Porque el problema de esos perfiles es que en muchos casos a lo mejor llevan 30 años trabajando y el despido cuesta demasiado, ¿vale? Eso por ahí. Joaquín, El orden. Una Sí, cosita. sí. Dale. adelante. Ahí creo que es vital el tema de los costes. Es decir, es un momento para darse cuenta de los costes de estructura y los costes en general, para poder, digamos, el asumir, digamos, ese teletrabajo, ¿no? Ahora es hiperrentable eso, o sea, que tengas un tío muerto o dos en el equipo, si te ahorras un mega edificio en la Castellana, pues Ahí imagínate. está. O te Ahora, ahorras 3 plantas del edificio. Es Yo, que... yo quería añadir una cosa con esto porque yo estoy bastante sorprendido con estas cosas. Mira, voy a añadir dos cosas. Con lo que decía Joaquín, es evidente que la gestión virtual, sobre todo de la confianza, será clave. Es decir, la confianza virtual será de los más importantes. Mira, para eso voy a añadir un dato muy interesante y es que igual que están saliendo un montón de tecnologías asociadas a estas novedades a nivel tecnológico, por ejemplo, puede ser el FinTech, el InsurTech, el PropTech, es decir, tenemos un montón de tecnologías, ha salido ya el TrustTech, es decir, la tecnología de la confianza, porque cada vez hay más herramientas de reputación digital, más herramientas de confianza. Yo creo que vamos por aquí. Entonces, es un poco para apuntar lo que decías antes, Joaquín. Pero a nivel de curiosidad, esto obviamente dependerá de la empresa y depende un poco del modelo de negocio que tenga marcado, pero sí que se ha visto que las empresas que son en remoto, no tienen un menor coste que las otras. Lo digo por curiosidad, ¿eh? Ahora estoy hablando, por ejemplo, esto lo publicó incluso la misma empresa que antes comentábamos, Trello. Trello, por ejemplo, una de las cosas que hace, para que la gente que no lo conozca, Trello es una herramienta de gestión de tareas y proyectos y básicamente consiste en lo siguiente, y es que ellos, cada vez que contratan a alguien, les envían todo el kit, ¿de acuerdo?, para que estén cómodos en casa. Un super webcam, un micrófono, etcétera. Además de eso, les pagan regularmente, no ahora obviamente por motivos de seguridad, pero regularmente cada un mes y medio, 2 meses, les pagan un viaje a todos a una ciudad, ya puede ser dentro de Estados Unidos o puede ser fuera. Se dieron cuenta que con todos estos gastos, porque además no todo el mundo trabaja en casa, sino que está en un coworking, por ejemplo, por el tema de hijos, etcétera, se dieron cuenta que al final el remoto, ¿de acuerdo?, no era tan económico. Después, obviamente, hay una gran ventaja, que creo que es la gran ventaja de todo, que es el tema climático. Es decir, el tema de los desplazamientos, el tema de los embotellamientos, todo este tema, por supuesto. Pero a nivel de pasta, depende cómo te lo hagas. Si eres un freelance, obviamente sale más en cuenta estar en casa. Aquí nada que decir. Si eres una pequeña empresa, estate en casa. Pero a nivel de gran empresa, sí, sobre todo haces este tipo de incentivos para que la gente se reúna. Estoy pensando también en WordPress. WordPress, por ejemplo, tiene publicados
todo lo que se gasta en temas de celebraciones anuales. De hecho, tenemos una colega que trabaja en WordPress ahora mismo, justamente, y nos explicaba que es un pastizal, se está gastando una pasta tremenda. Es decir, cada vegada que se encuentran, no sé, se van, por ejemplo, no sé, a Australia, se van a Singapur de vacaciones, venga, lo llevo una semana todo el equipo, claro, se pone una pasta. Es verdad que algunas empresas también lo hacen para algunos directivos, ¿no? Pero en este caso es para todo el mundo. Entonces, como curiosidad, ¿eh? Pero obviamente estoy de acuerdo que si es algo más pequeño o mediano, seguramente sea mucho más barato, mucho más económico que tener un edificio en la Castellana. Eso, segurísimo. Bueno, en fin, son cosas que están por definir. A ver, mira, yo con respecto al orden, me recuerda un asunto muy, muy curioso. Yo la pauta que suelo plantear aquí es que en las cosas relevantes el orden lo controle una persona. Es decir, que el crecimiento de la información, de la estructura de la información, se prohíba entre comillas y que cuando tenga que crecer sea una única persona la que haga ese crecimiento. Me explico. Es bastante frecuente en Microsoft Teams que cuando se dan cuenta, llevan 3 meses usando Teams, tienen 200 millones de canales, todo el mundo se ríe. 200.000 canales y 300 equipos, ¿no? Y el 99% de los canales están vacíos, no tienen actividad ninguna, ni ficheros, ni tienen nada. Entonces, claro, esto es porque es una inexperiencia que ya tenemos, es una herramienta nueva, pero que si os acordáis de las carpetas de correo pasa lo mismo. Las carpetas de correo empiezan a crecer de manera desmedida y demás. Total. Entonces, al final ahí la pauta es que solo se cree una estructura nueva siempre que sea obligatoria. Es decir, es preferible tener las cosas desorganizadas en una única carpeta y usar el buscador a tener las cosas en 10.000 sitios y no saber dónde buscar, ¿vale? Pero bueno, esto es una curiosidad, ¿no? El no crear estructura y demás. Yo, con respecto al teletrabajo, pues bueno, yo creo que más o menos hemos cubierto los puntos más relevantes. Yo, si os parece, pasamos a la parte de conciliación de cómo organizar nuestro tiempo en casa. Yo ahí sí que estoy 100% de acuerdo con Villarmea por abrir un poco el debate. Y bueno, aquellas personas que no tienen un desastre total en casa, es decir, que no tienen una tragedia a nivel laboral y no pueden pensar en otra cosa de que me voy a quedar sin trabajo, los que estamos un poco más estables, yo diría que este parón es un reset, ¿no? Igual que ocurre con los ordenadores, cuando un ordenador no funciona, le haces un reset y acaba funcionando. Pues yo creo que había montones de cosas que no funcionaban. Yo lo digo muchas veces, lo digo siempre, digo, no, o sea, dormir menos de 8 horas no debería ser negociable. Saltarse una comida o comer normal no debería ser negociable. Dejar de pasar tiempo de calidad con tu hijo o con tu pareja no debería ser negociable. No hacer deporte no debería ser negociable. Y abandonar ese hobby que cuando hace unos años eras más joven y tenías una vida no laboral, no estándar, te cargaba las pilas y te cargaba de energía, no debería ser negociable. Y en el mundo hiperindustrial de la superproductividad que hemos estado viviendo, ¿no? Que aquí estamos todos los de la productividad, yo rompo una lanza por la introducción que ha hecho Miquel, que me ha encantado, de productividad humanista. Yo creo que estamos todos en eso, ¿no? Al final, todos tenemos la conclusión de que la productividad realmente lo que buscamos es felicidad y al final la clave está en lo que vamos a comentar ahora bajo mi punto de vista. En el estudio que hicimos nosotros de técnicas de productividad, de cuáles son las técnicas que maximizan productividad, hicimos un ranking y la que salía en primer lugar son las cosas que vamos a hablar ahora. No es listas de tareas, no son objetivos, no es planificación, no es agilidad, no es nada de esto. Si tú tienes una vida plena, digamos, a nivel personal, eso te da un nivel de energía emocional que te comes el trabajo con papas porque estás motivado, estás con fuerza. Si tu vida personal está desaparecida, no duermes, demás, pues estás apagado, ¿no? Entonces, como estás apagado, no tienes energía. Entonces, ahora mismo, por introducir el tema ya y empezar a hablar, yo diría que hemos hecho un reset total, nos estamos cuestionando las prioridades, todo el mundo las estamos poniendo sobre la mesa y viendo las barbaridades que hemos estado haciendo ahora, y yo, mi opinión es que no vamos a volver a trabajar igual y que es el momento de crear hábitos. Y así queréis después entramos en qué hábitos, pero es el momento de crear los hábitos. Dicen que son 21 días, ya sabéis que es mentira, que pueden ser hasta 6 meses para crear un hábito, pero bueno, nos han dado el tiempo justo para coger las costumbres correctas. Y lo que hay que intentar es protegerlas y pelear por ellas a muerte cuando volvamos a normalidad.
Entonces esa es mi visión un poco para introducir el debate y ya, pues si queréis empezamos a profundizar, bueno, vuestra visión y las pautas concretas que recomendéis. Adelante, Venga, ¿quién va. se anima? Dale, David. Venga, va, empiezo yo. Bueno, Venga, yo creo si no te que robamos las ideas después. sí, una de las cosas que yo veo más imprescindibles es el tema del ocio, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hacemos una diferenciación entre el ocio, ¿no? Hay dos tipos de ocio, ¿no? Está el ocio reactivo y el ocio proactivo, ¿no? El ocio reactivo es aquel ocio en el cual tú estás agotado, ya estás cansado y necesitas un poco de vidilla, pero lo que sueles hacer es algo por defecto, algo que no has escogido, que puede ser pues quedarte delante de la tele o delante de Netflix viendo pues lo primero que pasa, lo primero que echan, es algo que no tienes planificado, puede ser ver vídeos de YouTube consecutivamente, sin orden ni sentido, y eso el problema es que te desgasta, porque es algo que al no ser escogido, al ser algo un poco improvisado, no lo disfrutas igual, normalmente ya estás cansado, ese agotamiento hace que te cueste más dejar de esa tarea, de eso que estás haciendo, y ponerte pues, a descansar quizás. Si te atrapas con eso, puede ser que te vayas a dormir más tarde, luego al día siguiente has dormido menos y se encadena y acabas de romper todos esos hábitos que comentaba Joaquín, que no son negociables o que no deberían de ser negociables, como el dormir esas 7 horas y media, 8 horas, y todo lo que tiene que ver también pues, bueno, con el propio bienestar, ¿no? Además de una buena alimentación, hacer deporte, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que escoger, aunque parezca, ya sé que habrá personas que dirán, hombre, pero es que el ocio debe ser algo improvisado, debe ser algo natural. Pero yo me he dado cuenta, al menos en mi experiencia, y no sé vosotros qué opinaréis, pero cuando no planifico mi ocio, acabo haciendo un ocio reactivo que no me llena, me desgasta y que luego hace que al día siguiente encima soy menos productivo, ¿no? Porque he dormido menos o porque no he recargado pilas. En cambio, cuando hago un ocio proactivo, un ocio que escojo, ese hobby que he descubierto ahora gracias al coronavirus, que era, pues yo qué sé, pues pintar o escribir o tocar un instrumento, hacer música, lo que sea, alguna cosa creativa, eso veo que es lo que realmente me estimula. Entonces debo de bloquear un tiempo para hacer eso como si fuera una reunión de trabajo. Debo de bloquear eso como si fuera sagrado. Y a partir de ahí, pues evidentemente cuando veo que esto funciona, lo integro en mi vida como un hábito y luego todo fluye mejor, ¿no? No sé cómo lo veis, esta primera idea. Pues... Perfecto. Más socio, más socio. Que los que nos gusta nuestro trabajo estamos enganchados, ¿no? Eso es otro tema. Exacto. Exacto. Yo quería hacer como unos apuntes, ¿no? Al tema del ocio, obviamente nada que decir, porque justamente es una cosa que debería invertir más, ¿no? Seguramente. Y una cosa que quiero decir es que una cosa que me he dado cuenta, al menos durante este confinamiento, y lo quiero compartir con vosotros, es que, como siempre, al final la productividad está sobrevalorada, ¿no? Es decir, hay una autoexigencia muy grande en conseguir ciertas cosas, en hacer todos los objetivos que quieras. Hay una cosa que le llamo yo la TDO, que es la tiranía de los objetivos, ¿no? Que muchas veces al final es como que tengo que conseguir esto porque está anotado, lo tengo en el Trello ahí puesto y si está en el Trello es porque es muy importante. No, es más, está en el corcho de mi nevera y si no lo consigo realmente tengo un gran problema. Así que yo creo que no hay que conseguir nada en el fondo, es decir, es un tema más personal, la gente que tiene más mentalidad de crecimiento, así que es muy importante saber en qué punto estás. ¿Quieres hacer tu nueva startup, irte a Silicon Valley y levantar $1 millón? Fantástico, muy bien, pues venga, dale todo lo duro que puedas y obviamente está muy bien. Que por tu cuenta, por ejemplo, que quieres estar más tranquilo, más relajado y disfrutar de tu familia, pues adelante, ¿no? Entonces es un primer punto que quería añadir. Otra cosa también tiene que ver en que si hay hijos o no hay hijos, ¿no? Es decir, en casa, yo creo que cambia radicalmente, porque incluso el mismo ocio tampoco nos da el mismo, seguramente, ¿no? Cambia. Tú que aquí, Joaquín, y tú y yo tenemos algo que decir en este aspecto, tenemos niños pequeñitos, o sea que, bueno, un cachondeo puro y duro, ¿no? De tenerlos en casa. Sí. Entonces el teletrabajo se transforma, ya no es lo mismo. Evidentemente estar solo, tranquilo, relajado, tener tus pautas, que obviamente cuando no lo tienes, ¿no? Yo lo que quería decir, sobre todo, teniendo en cuenta la gente que sí que pueda tener hijos, hay que aprovechar las horas extremas, ¿no? En este caso, y es un poco lo que intento hacer, al menos durante este tiempo, y es que tanto muy pronto por la mañana o un poquito más tarde por la noche, ya cuando el niño se acuesta, ahí es donde trabajo más, hay que decirlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he aprendido más a conciliar es que por la mañana hago las cosas que más energía me consumen, cosas aquellas que son realmente, bueno, complejas y que tengo que pensar un poquito, que realmente me motivan y que son importantes para mi negocio. Y después por la tarde, cuando ya estoy reventado, estoy muy cansado a partir de las 7, 8 de la tarde, pues a partir de aquí lo que hago es justamente hacer cosas
más operativas o más distendidas, ¿no? Estoy pensando en ahora, la idea es así conversar, chatear, decir con nosotros, aportar valor, pero obviamente el requerimiento no es el mismo que cuando estoy haciendo tareas más complejas de pensar en los Excel, saber cómo lo voy a poner, la propuesta de valor, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un punto, aprovechar los extremos. Cuando estás más bien, pues obviamente hacer las cosas más complicadas y cuando estás un poco más cansado, tirar de cosas operativas que prácticamente no tienes ni que pensar, cosas de aquellas que sabes que simplemente es rellenar una columna de Excel y que vas tirando y que mañana si acaso ya la revisarás para saber que no has cometido muchos errores, ¿no? Esto sería una cosa un poco mi apreciación a nivel sobre todo de que productividad con hijos cambia radicalmente. El tema será el siguiente paso, ¿no? Cuando el teletrabajo sea sin los hijos, obviamente será muy distinto. Bien. Sí. En mi caso, bueno, muy asociado también, muy alineado con la parte de energía, súper de acuerdo y por tercera vez alimentación, descanso y movimiento, o sea, desde el primer día. O sea, para mí sería, o sea, ¿cómo puedo proteger estos tres pilares? Eso para mí es lo fundamental, digamos, ¿no? El gran tip, digamos, que podríamos, digamos, aportar. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestra energía va a estar ahí, en cuidar esos tres pilares. Como dice, bueno, os cuento un detalle, como dice Miquel, tiene mucho que ver si tienes niños o no, ¿no? Os cuento un detalle. Nosotros, mi mujer y yo, por casualidades, y antes de que cerrasen, digamos, el confinamiento, mandamos a los niños con los abuelos. Bueno, pues allí se quedaron. Ahí llevan 15 días. Nosotros. ¿Qué dices? Es tremendo. Sí, sí. Ahí Así pensaba, no podemos salir, pues... Así que nos salió, bueno, entre comillas, vale, es una tontería redonda en ese sentido, ¿no? Va. Pero es una broma de redonda, ¿no? Pero bueno, es un detalle. Como tip también a nivel energético, como decía Miquel, ¿no? Aprovechar los extremos. Creo que es muy importante el planificar el día antes. Es decir, vale, yo antes de cerrar mi oficina, digo, vale, mañana, en mi momento de oro, ¿en qué voy a meter mano? Voy a meter mano en esto y en esto. Lógicamente, cada persona en su familia tiene su contexto, sabe cuáles son los mejores momentos. O sea, si tu hijo a las 6:45 de la mañana está subido por las paredes, no puede ser tu momento de oro. Cuando antes sí lo era a lo mejor. Quizá tu momento de oro pues tenga que ser de 3 a 5, cuando el niño duerme y, pues no sé, pues si tu mujer está viendo una serie, me lo estoy inventando, ¿vale? O está teletrabajando también, me lo estoy inventando. Esos contextos hay que cambiarlos, pero sí planificar por adelantado cuál va a ser tu momento de oro y priorizar en esas tareas, lo que dice Miquel, que realmente van a aportar valor, ¿no? Y por último también, como tip de productividad, ser muy flexible y adaptable. Es decir, que tú planifiques por adelantado y que sepas que, bueno, pues que llevas 3 días de confinamiento o 4 días y que ya sabes de 3 a 5 que es genial. O sea, no te vuelvas loco si el niño no duerme la siesta de 3 a 5 y tienes que estar con él, que es que se te ha jodido, digamos, el momento de oro. Adaptabilidad, flexibilidad, ¿no? Creo que es un tema súper importante para poder sobrevivir en este sentido. Muy bien. Bueno, pues yo mi visión, yo empezaría con uno de los principios de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Poner de primero lo primero. Y en este caso yo creo que lo primero no es el trabajo, o sea, no se trata de ser productivo, sino se trata realmente de emplear tiempo de calidad en las cosas que son importantes y eso nos va a dar lo segundo, que es trabajar bien. Entonces, como decía, completamente convencido y la estadística lo refrenda con más de 1.400 personas ya, que el principio que más potencia en productividad da es este que estamos hablando. Entonces, eso es lo que tenemos que poner en primer lugar. Entonces, yo diría como pauta así sencilla, ser egoísta. Es decir, si yo en casa la relación con la gente que tengo alrededor no la llevo bien y lo que hago es montar una pelea porque quiero trabajar, no trabajo, no voy a trabajar bien. Quiero decir, entonces, lo más importante es mantener las relaciones de casa saludables. Entonces, en esta línea, pues hay un conjunto de pautas que a mí me gusta dar, que serían las siguientes. Tiempo de calidad con las personas importantes. La felicidad, bueno, lo voy a contar al revés, que es como lo suelo contar. Imaginaros que cogemos a una persona que se levanta por la mañana 100% de energía, con ganas de hacer 1000 cosas y a tope, ¿no? de energía. Y resulta que le decimos que la pareja se va porque se va con otra persona, que esa persona es el jefe y que se queda sin trabajo también,
que el hobby que tenía ya no lo puede hacer, que era jugar a pádel, porque la pareja de pádel es el jefe, y que los amigos que ya no le quieren volver a hablar más porque, claro, como se ha divorciado, pues el grupo de amigos es del otro. Entonces esa persona se queda en cero energía, ya no quiere trabajar ni vivir siquiera. Entonces, ¿qué le hemos quitado? Las relaciones personales. Le hemos quitado las relaciones personales son es lo que realmente da sentido a la vida, lo que hace es que estemos con energía, con máxima energía. Entonces hay dos tipos de relaciones. Las externas, que serían con la pareja, familia, amigos e hijos. En confinamiento, pues hay que mantener estable la relación de pareja y con los hijos, y ahí diría que las interrupciones que traen los hijos son no enmascarables, como decimos los informáticos. ¿No es? No enmascarables. Las NMI, las No Enmascarable Interruptions, son las que no, es más grande que la del jefe. Si tu hijo te busca, le echas cuenta. Lo atiendes 10 minutos, en serio. Es así. Lo atiendes 10-15 minutos y sigues trabajando. Porque es lo más importante. Entonces no nos podemos equivocar. Si ponemos las cosas en las prioridades correctas, nuestros niveles de energía estarán bien, porque lo que nos carga las pilas es pasar tiempo de calidad con tu hijo, con tu pareja. ¿Qué ocurre con la familia y los amigos? Pues que nos tenemos que tomar telecervezas, telecafés, telejeans o jugar al parchís por Zoom, lo que haga falta. Recientemente hablaba con una psicóloga en los cafés que hacemos a las 4 y ella hace terapia por Zoom. Entonces, nivel de conexión emocional que se puede alcanzar con esta cámara, pues bastante alto, no nos podemos tocar, pero todo lo demás parece que más o menos funciona, las expresiones corporales están, los gestos, y bueno, pues al final hay que dedicar tiempo a la familia y demás. Eso carga pilas. Entonces, tiempo de calidad a la pareja, hijos que los tenemos en casa y a los de fuera. Aprovechemos para hablar con esa gente que no hablamos por videoconferencia, que ya hasta el más antiguo está haciendo conferencias de Zoom, ¿no? Después, relaciones con uno mismo. Relaciones con uno mismo. Hay que tomarse todos los días un tiempo para sí mismo, para hacer ¿qué? Lo que os apetezca. Cargar pilas, leer un libro, tocar un instrumento, pero miradlo de esta forma, eso carga energía vital, da sentido a tu vida. Trabajar no da sentido. O no hacer nada. Entonces eso hay que coordinarlo con las personas con las que vivas para que cada uno tenga su espacio, pero imprescindible un rato haciendo nada o haciendo lo que me apetezca, ¿vale? Que el hacer nada también es importante. Después, yo creo que las otras dos relaciones, que esta sería la relación ya conmigo mismo, hobby, y la otra relación conmigo mismo sería el trabajo. Yo creo que es momento también de intentar buscarle sentido al trabajo. Ahora hay un poco de más flexibilidad, ¿no? No estamos tan vigilados. Intentar darle sentido, propósito a lo que hacemos, buscar algún proyecto que me ilusione, yo creo que es buena idea. Entonces, bueno, eso por ahí. Después, hay tres pautas más que son relevantes y me quedo y termino con la última, que creo que es la más pues menos típica, pero que creo que ahora toma una relevancia especial. Deporte, ejercicio físico, no es por salud, es por energía mental. Hay numerosos estudios, hay uno que llama muchísimo la atención, que tratan a un conjunto de personas que tienen depresión con ejercicio físico o con pastillas. El ratio de recuperación con pastillas es de un 60%, con ejercicio físico del 90%. 90%. Es decir, prácticamente todo el mundo que hace ejercicio se recupera de depresión. Eso significa que si una persona que está aquí haciendo ejercicio físico es deprimida, mal, que no quiere salir a la calle, se pone aquí. Si nosotros estamos en confinamiento y estamos aquí, estamos un poquito más bajos, pues nos ponemos arriba. El ejercicio físico es para la mente, para estar bien y además para la salud. Entonces, obligatorio 10 minutos diarios. El sueño y el comer saludable, completamente imprescindible. Y la última pauta, que también creo que es crítica y que es de estilo de vida, de cómo tenemos que actuar, es el aprendizaje. Estamos en un momento de cambio extremo, de cambio exponencial. Hay que aprender a diario. Hay que aprender a diario y a diario no nos da tiempo a llevar el ritmo que debemos. Y para aprender a ese ritmo que debemos de aprender, tenemos que consumir audio, vídeo, contenidos. Y además no perder el tiempo con gente de segunda, buscar al mejor, siempre al mejor en el aspecto donde yo me esté moviendo. Y después consumir lo que ocurre en mi sector. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en el sector de la formación y resulta que está habiendo una tendencia fortísima hacia e-learning,
pues tengo que empezar a aprender cómo se hace e-learning. E-learning no es simplemente hacer la clase que hago en presencial, hacerla por Zoom. No, e-learning es grabar contenido, los contenidos tienen que ser en píldoras muy cortas, surgen problemas que en presencial no están y los tienes que resolver. Entonces, el ponerte al día de lo que vaya a ocurrir en tu sector para ir formándote ya e ir adaptándote es completamente crítico porque, insisto, yo creo que estamos en un momento de cambio completamente exponencial y hay que generar la costumbre de consumir contenido constantemente para convertirnos en hombres del Renacimiento más equilibrados, más felices, más conciliados, más humanistas. Y bueno, pues esa es un poco la foto que quería hacer. ¿Qué os parece? ¿Pasamos al siguiente tema? Son las 7:20 por ir concretando la visión que tenemos de cada uno. ¿Queréis? Añadimos lo que queráis al tema de conciliación y vamos al último punto, que sería cómo veis que puede impactar esto a futuro y recomendaciones así de resumen. Venga, adelante, Venga. sí. Pues yo diría que, bueno, respecto a lo que habéis dicho, pues estoy de acuerdo con todos los hábitos. Lo que sí que también hay una cosa solo para matizar, que supongo que mucha gente no se ha encontrado que esto de ser confinamiento, soy más productivo, pero también hay un poco de agobio, ¿no? Hay un poco de hay demasiadas cosas, es decir, lo decía muy bien también Villarmea, ¿no? También debe haber un espacio para no hacer nada o para dejar la mente un poco en babia, es decir, nuestro cerebro necesita, y esto es científico también, necesita tener un espacio de no conexión, de no atención, porque si no nos volvemos locos. Y luego también pasa que en la planificación tenemos la tendencia a planificar como si todo el día tuviésemos el 100% de la energía. Y no es así, porque entonces lo que pasa es que, claro, te exiges hacer todas esas miles de cosas y al final no puedes. Entonces debes de también tener unos espacios de no hacer nada. Y además, fíjate que esos espacios de no hacer nada al final seguro que se lo va a comer el tiempo a las otras cosas que tienes planificadas. O sea, si tú te dejas 3 horas en blanco, al final resulta que con las cosas que ya tenías previstas ya te las has comido. Es que no, es que es así. Es que es así, es la ley de Parkinson, ¿no? De Parkinson. Sí, que si tú una cosa tienes toda la mañana para hacerla, aunque la puedes hacer en 1 hora, vas a estar toda la mañana. Porque, exacto, se alarga, es que es así. Entonces eso, pues, de acuerdo con todos los hábitos que habéis dicho. Y ya sí, ya para la última pregunta, que decíamos un poco qué va a pasar en el futuro, qué puede pasar en el futuro en cuanto a la productividad. Yo solo quiero añadir una cosa, creo que para mí es importante, que es que, especialmente para las empresas, creo que es muy clave, muy importante el cómo se está actuando ahora en esta crisis. Es decir, las empresas que ahora mismo no están cuidando a sus trabajadores ante esta crisis, las empresas que, pues por ejemplo, fuerzan a las personas a ir a trabajar pese a tener el riesgo que hay del coronavirus, las empresas que no tienen en cuenta que pues quizás esa persona está viviendo con personas de riesgo, o pueden ser personas mayores, las empresas que realmente pues hacen caso omiso a las demandas que tienen las personas. Oye, lo estoy pasando mal, no sé qué hacer, voy a trabajar con miedo. Todas las empresas que hacen ERTEs y que no transmiten la información clara y da la sensación de que están improvisando, todas esas empresas van a hacer que las personas que se queden no van a olvidar esto y luego no serán productivas. Por lo tanto, es muy importante que ahora es el momento de cuidar a las personas, de ver realmente que o tratan bien a las personas que trabajan con ellos, o luego cuando venga la crisis económica, que todos sabemos que va a venir, será mucho más complicado, ¿no? Entonces yo creo que la productividad también está en el cómo se tratan las personas ahora, ¿no? Y hay empresas, por ejemplo, que se ven obligadas a trabajar, por ejemplo, en el ámbito alimentario, y en este sentido, pues si esas personas tienen que ir a la fábrica, pues qué mejor que darles una compensación, ¿no? Por ese ejemplo, ¿no? Por ese riesgo que están viviendo, ¿no? Y de hecho me consta que hay empresas que están haciendo esto. Entonces yo creo que eso es muy importante. Evidentemente ahora hablaréis seguramente de tendencias, cosas que pueden pasar, pero yo creo que el trato humano de estos momentos va a marcar un antes y un después en la productividad de las empresas, porque luego las personas se van a sentir que realmente les han mirado o han estado por ellos en los momentos duros, ¿no? Sí. Bien.
Miquel. Muchas cosas van a pasar, ¿no? Se me hace hasta difícil pensarlo, pero sí que es verdad que alguna como ideas. Lo primero es que la reconversión digital que todo el mundo habla va a ser lenta y evidentemente yo estoy de acuerdo con Joaquín que hay gente que ya ha hecho el camino, por lo tanto siempre es mejor copiar ese camino e ir más rápido, pero también es bueno darse cuenta que hemos visto muchísimas cosas en Internet de cómo digitalizarse, etcétera, que seguramente el que lo ha hecho nunca ha sufrido una transformación digital en su empresa, ¿no? Entonces, creo que es interesante tener en cuenta que ahora todo el contenido que vamos a ver, veremos muy poco que realmente esté validado, ¿no? Y nos damos cuenta que hay una cosa que está pasando mucho en las empresas, y esta es una figura también que tiene que ver mucho con la productividad de la empresa, y es que nos encontramos que la gente todavía evalúa las cosas que están pasando hoy con las gafas del ayer. Y creo que es un punto interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, cuando hablamos de la pandemia, obviamente era muy difícil de identificar, pero sí que es verdad que tendemos todavía a mirar epidemias pasadas, pandemias pasadas, sin tener en cuenta lo que nos pueden aportar los datos, ¿no? Creo que hay otro tema que va a pasar también y a nivel de productividad será muy interesante y será un poco la utilización de los datos en las empresas, ¿no? Yo creo que los datos nos ofrecen muchísimo valor, no solo los People Analytics, que al final son aquellos datos que miden comportamientos humanos, sino también los Team Analytics, ¿no? Al final vamos a medir los comportamientos de los equipos y cómo impactan dentro de las empresas. Creo que estos datos, los datos en sí no tienen ningún valor, al final la gente tendrá que interpretarlos y será muy importante que en las empresas exista gente que interprete esos datos para saber qué es lo que va a pasar en un futuro. Así que, por primera vez en la historia, y esto creo que en las empresas ha pasado muy poco, las empresas van a tomar decisiones en base a la ciencia, ¿no? Antes lo comentaba Joaquín también con el tema de que si hemos estudiado un tema, tendremos muchas más soluciones para el futuro. Así que es un punto que va a pasar seguro. Otro tema también, yo creo que cada vez va a existir más, nosotros en las empresas también lo estamos implementando con algunos grupos, y es que tiene que existir el curador de proyectos, ¿no? Al final hay demasiados proyectos, esto ya lo sabemos, al final cada día entran proyectos nuevos, ideas locas, esto lo tenemos que hacer, es lo mejor de la historia, pero nos damos cuenta que al final hay que eliminar un montón de cosas, ¿no? Y tenemos que tener una figura que se encargue de hacer, pues, lo que decía antes David, del maricondo digital, ¿no? Al final hay que eliminar un montón de cosas, tenemos listas interminables, así que el Project Curator, ¿no? De acuerdo, el curador de proyectos debería existir. Y después otra cosa que quería añadir también, aparte de lo que es la famosa transformación digital, que será súper importante, y todas las metodologías de productividad, hay un tema que tiene que ver con las competencias digitales, ¿no? Ahora lo estamos viendo. Hay mucha gente que se desenvuelve muy bien en territorio presencial, sabe hablar muy bien con las personas, pero en cambio lo metes en un Zoom y le cuesta la vida comunicar, no transmite, le falta la chispa. Al final, esto lo decías muy bien, Joaquín, es que cuando estás en una formación no se trata de hablar y meterle el rollo a la gente que está aquí, sino interactuar con ellos, preguntar y, obviamente, utilizar todo el tipo de herramientas que existen. Así que será un punto. Competencias digitales. ¿Cómo redactas digitalmente? ¿Convences a la gente? ¿Es fácil de entender lo que dices? Gente que se espabile digitalmente. Tengo un problema. Tengo que avisar siempre al de sistemas, que el pobre lo tenemos quemado estos días. El pobre de sistemas ya no puede más, que se va a suicidar en unos días. Esperemos que no. Pero sí que es verdad que tenemos gente que se tiene que espabilar a nivel digital y eso creo que son competencias que habrá que trabajar muchísimo. Y obviamente aquí, haciendo un poco de cuña ya para el mundo de la productividad, pues las metodologías de productividad cada vez serán más importantes, ¿no? Esa transparencia, tener toda la gestión de proyectos, que se vea, una comunicación ágil, hará que la productividad sea más necesaria que nunca. Si queremos, y eso es importante, tenemos una mentalidad de crecimiento, porque aquí no hay que forzar a nadie. Al final, si cada uno decide, si yo no quiero avanzar, no quiero hacer nada, pues obviamente no pasa nada. No hay que decir tampoco que lo bueno siempre es estar a la vanguardia. Habrá gente que sí, habrá gente que no, pero obviamente nosotros somos que sí, ¿no? Y estamos de acuerdo todos. Yo creo que al final la mentalidad de crecimiento pues te ayuda a muchísimas cosas, pero obviamente, como siempre, es opcional. Bueno, es un poco mi visión de las cosas que pueden pasar, pero obviamente esto creo que, Joaquín, tenemos que hacer otro porque este da mucho más, ¿eh? Yo creo que aquí sí podemos hacer muchos temas. Seguro que sí. Bueno, hay una cuestión que tú dices, que es el crecimiento, aquellas que quieren crecer y quieren adaptarse, ¿no? O sea, nosotros como personas humanas bípedas hemos llegado aquí gracias a las mutaciones, es decir, a la adaptación. Para mí hay una cosa clarísima, creo, que a corto plazo y a medio plazo las cosas casi no van a cambiar. Pero la semilla está ahí plantada ya y esa semilla va a hacer que vayan creciendo, digamos, las necesidades de adaptación a las personas, a las empresas. Esto no va a ser ni a 2 meses, ni a 3 meses, ni siquiera un año quizá, pero la semilla ya está plantada. Y aquellas empresas que se adapten, y quiero hacer inciso en este sentido, en lo que decías tú, David, de esas empresas que siguen con ese presencialismo obligando al final es una adaptación. Es decir, esas empresas no se han parado
no se han parado a reflexionar y no se han podido, o no han querido, mejor dicho, adaptarse a eso. Ujú. Creo que es fundamental esa adaptación para ese crecimiento y para integrarnos, digamos, en esto que va a acabar viniendo, sí o sí. La digitalización, otro tipo de personas, de perfiles, mejor dicho, de roles, de competencias, Miguel, como tú decías, que son evidentemente muy entrenables, pero ya desde recursos humanos y de las personas que hagan selección, dentro de unos años ya buscarán esas competencias ya diferentes, ¿eh? Ojo. Sí, le pasa a mucha gente de selección que ni siquiera sabe cuáles son esas competencias digitales porque no las tiene tampoco. Exactamente. Esto pasa bastante a menudo, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, Bueno, hoy en día hay mucha digitalización también por necesidad, por escaparate también. Es decir, yo he estado en empresas donde tienen el día del teletrabajo, pero vamos, no puedo decir el nombre, lógicamente, pero que es una cuestión cultural y políticamente correcto. Ya está. Ya Paripé, está. ¿no? ¿Eh? Un paripé. Totalmente, sí. completamente. Ujú. Bueno, pues pongo yo mi visión, voy a intentar ir lo más al grano posible. A ver, yo sí que creo que estamos en un cambio de era. No sé si el cambio va a aterrizar al completo en 10 años o en 3 o en 1, yo creo que en 1 no, pero que en 2, 3 años sí empezaremos a ver un cambio profundo, importante, y que el cambio está empezando ahora. Es decir, que o espabilamos o nos ponemos en marcha ahora o estamos perdidos. Yo llevo tiempo haciendo el símil de la cuarta ola, a colación un poco del libro de Alvin Toffler, La tercera ola, que nos viene a decir que la primera ola fue la revolución agrícola, la segunda la industrial, y esas dos olas chocaron, ¿no? Porque la cultura, la forma de vivir, el sistema económico, el sistema social era completamente distinto, de vivir en el campo a vivir en la ciudad y en la fábrica. Después vino la tercera ola, que ha sido la revolución de la información, y ahora estamos en la cuarta, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer ese símil porque yo creo que es muy ilustrativo. Ahora mismo estamos montados en la tercera ola, mirando hacia la orilla, y nos va arrastrando, vamos surfeando o yendo con la ola, y esto del coronavirus ha hecho que la ola acelere, que vaya un poco más rápido. Yo creo que está a punto de romper, no sé si en 3 años, en 1 o en 5. Decían que en 15 años se iba a destruir la mitad del empleo en base a la robotización y automatización del trabajo gracias a la inteligencia artificial y la robótica, el coche autónomo y demás. Esto seguramente lo ha acelerado bastante. Entonces, creo que es el momento de darse la vuelta, empezar a mirar no hacia la orilla, sino hacia el horizonte y empezar a nadar contracorriente. En algunos sectores con más intensidad y en otros sectores con menos intensidad. Pero lo importantísimo ahora mismo es empezar a otear el horizonte para ver si la cuarta ola que viene es más grande, es más alta o más baja, si en la dirección en la que yo estoy viene más rápido, viene más lento, y empezar a reaccionar ya. Ya, porque si no, lo que va a ocurrir es que si nos dejamos, nos resistimos, no queremos ver el cambio, intentamos mantener el rumbo de la tercera ola, pues al final empezará a romper, acabaremos debajo de agua, empezaremos a dar vueltas y alguno pues lo pasará bastante mal. Entonces creo que es el momento de empezar a mirar a la cuarta ola. Para tener una visión de futuro y observar esto, de hecho hago masterclass pronto sobre este tema, hay que basarse en hechos, porque las predicciones son complicadas. Entonces, llevan tiempo diciendo que el sistema capitalista está en entredicho, y el día siguiente del estado de alarma, el Estado español sacó el Consejo de los Diputados, aprobó una OPA para comprar BME, la empresa que gestiona la Bolsa Nacional, para salvar a la bolsa y garantizar que las empresas nacionales podían seguir financiándose en base al mercado bursátil. Es decir, no sé qué demonios está pasando, pero parece que estaba en riesgo el mercado bursátil nacional. La privacidad, los datos que se pueden usar para generar inteligencia artificial y prever nuestro comportamiento. Hace 4 días en el BOE se ha dicho que los va a usar el gobierno y nadie ha puesto el grito en el cielo todavía. Y van a usar nuestro geoposicionamiento y todos los datos para ayudarnos. Cuando se da un salto de pérdida de gestión de nuestros datos privados de 1 kilómetro hacia adelante, no penséis que cuando esto acabe vamos a ir 1 kilómetro hacia atrás, vamos a ir 500 metros. Y como eso además dicen que los datos son el nuevo petróleo, es la nueva moneda de cambio, porque en base a los datos
podemos generar inteligencia artificial y si podemos tomar decisiones perfectas en base a inteligencia artificial, tenemos el poder. Meto una pequeña cuña. En mi perfil yo soy ingeniero informática y director del máster oficial de ingeniería informática de la Universidad de Sevilla. Es decir, que la tecnología no la escucho, sino que la conozco en detalle, ¿vale? En muchos casos, en otros casos no estoy especializado en algunos aspectos, pero bueno, estoy bastante cercano. Entonces, bueno, el avance que está habiendo en data, en machine learning, en análisis de datos, en inteligencia artificial, en robótica o en coche autónomo, supongo que habéis visto las noticias de las licencias aprobadas para transporte de mercancías y demás, van 1000 veces más adelante de lo que está ocurriendo en la sociedad. Es decir, ya se puede hacer transporte de mercancías autónomo, ya se puede mandar un coche desde hace 2 o 3 años de Nueva York a Washington, es decir, de costa a costa en Estados Unidos, de parking a parking, sin conductor. El problema era ético y moral. Entonces, en las circunstancias actuales, gracias a la crisis del coronavirus, que se abre la legislación para acceder a nuestros datos privados, donde en las fábricas las personas no pueden ir a trabajar fácilmente y la robotización podría tener bastante sentido, donde se empieza a explotar datos con inteligencia artificial. Pues todo apunta, y es lo que están diciendo los grandes expertos, no en mi caso, que esto está haciendo el catalizador de la cuarta revolución industrial, ¿vale? Como decía. Entonces, esa es la foto que yo veo y creo que aquí la pauta crítica que hay que poner sobre la mesa a nivel de productividad individual y de empresa es que tenemos que darnos la vuelta, tenemos que mirar a la cuarta ola y tenemos que otear el horizonte. Entonces es crítico la capacidad de visión de futuro, es crítico observar cuáles son los cambios que van a ocurrir en mi sector y ser capaz de empezar a reaccionar a esos cambios y empezar a nadar fuerte para subir a la ola y no pasarlo mal, sino llegar a la cresta y surfear la cuarta ola lo antes posible. Y creo que hay un 30% de la gente que parece que lo está viendo. Entonces, yo creo que nuestro trabajo como personas que estamos en este tema de la productividad es intentar difundir este mensaje y ayudar a la máxima gente posible a que digitalice, a que vaya avanzando, a que vaya implantando estos nuevos modos de trabajo y que vaya reaccionando, porque yo creo que es clave. Entonces, mi visión sí es de cambio intenso y me da igual si es en 10 años o es en 3, ya lo sabemos, ya está ocurriendo. Hay que empezar a montarse en la ola. Entonces, eso genera necesidad de nuevos skills, de habilidades. Fijaos que ni siquiera hablo de habilidades de manejar un Microsoft Teams. Hablo de habilidad de pensamiento crítico, capacidad de resiliencia, de tolerancia al cambio, capacidad de rehacerse, de definir el futuro en base a ser capaz de observar las señales del entorno y vislumbrar por dónde van los tiros. Dinámicas dentro de las empresas que aseguren un ciclo de innovación estratégica constante a un ritmo alto y de mejora continua a un ritmo alto. Y eso va mucho más allá de la agilidad y de la transformación digital que se está hablando ahora. Y de nuevo no lo digo yo solo. Estas son cosas todas que si os ponéis a mirar, pues hay señales de las grandes consultoras de hace ya años, porque este cambio se veía venir y lo que ha ocurrido es que se ha catalizado, se ha hiperacelerado. Entonces yo creo que por terminar, ¿no?, que estamos en un momento de mucho cambio y que hay que abrir los ojos y empezar a incorporar todo lo que podamos. Yo creo que son las 7:30. Tenemos bastantes preguntas por aquí. No sé cómo lo veis, si leemos el listado de preguntas y cada uno intenta responder alguna. Y claramente yo le cojo el guante a Miquel y creo que el miércoles que viene tenemos que hacer otra, porque nos hemos quedado cortos, ¿no? ¿O qué? Hombre, que nos hemos quedado cortos seguro, porque este tema que estás abriendo ahora mismo, has abierto un melón muy grande, Joaquín, hay que decirlo, ¿eh? Aquí has abierto, o sea, que esto da para varios cafés, ¿eh? O sea, vamos a caminar que cafeinados total. Bueno, perfecto, pues ya está, coordinamos y enunciamos lo que sea. Perfectísimo. Creo que algunas de las preguntas no las hemos ido comentando y hay otras que no. Entonces, si queréis podemos revisar un poquito las que hay. Sí, yo voy a mirar. Aquí, pues comentamos, ¿no? Por ejemplo, hay una de Agus, que no sé si está por aquí ya, no sé si nos ha ido. Lo tenemos ahí. Que nos preguntaba cómo proponerte metas realistas para no frustrarte. Esto es un clásico de la productividad, ¿no?, que decíamos antes. No sé si alguien tiene una respuesta. Sí. Hombre, sí, yo tengo una muy básica, quizás decepcionante, ¿no?, que es ponte menos objetivos, ¿no? De hecho, normalmente nos ponemos objetivos porque tenemos muchas veces un plazo muy grande
y yo creo que un plazo de más de 3 meses para ponerte un objetivo es excesivo. Por lo tanto, recomendaría que si te pones un objetivo, que lo dividas de forma que lo puedas cumplir en 3 meses, y si tú ya ves que en la semana 2 o 3 no te has puesto, directamente que elimines ese objetivo, ¿no? Al final, yo creo que la palabra clave aquí es honestidad con uno mismo, ¿no? Si tú ves que no puedes, no te fuerces más, no te hagas esclavo, ¿no? Eso lo decía muy bien Miquel, ¿no? Ese concepto de la tiranía de los objetivos, ¿no? Pues totalmente lo suscribo y creo que es eso, ¿no? Si tú ves que tienes demasiados objetivos, pues reduce, ¿no? Y yo diría que si no te has fijado objetivos nunca, empieza con 1, 2 o 3 como mucho, pero no te exijas más. Yo por añadir algo más, yo soy de la opinión de que tener objetivos demasiado altos es mentira. Es decir, al final realmente no tienes un objetivo, tienes un propósito, una ilusión, un horizonte temporal. Entonces, yo diría que esos objetivos poco alcanzables deberían de ser más bien ilusiones, ¿vale? Y plantearlos como ilusiones. Y que sean a largo plazo, es decir, a 1 año, a 2 años. Y realmente lo que sí que se puede gestionar es lo que comenta David. Es decir, yo quiero ser presidente del gobierno de los Estados Unidos y es un objetivo imposible, ¿no? Pero la cosa es, ¿yo qué tengo que hacer la próxima semana para empezar a acercarme a eso? Entonces, ya está, ponte un horizonte largo, pon la ilusión que quieras, pon ilusión, algo que te dé energía, que te apasione, y ahora ponte un horizonte a 1 semana, 2 semanas, ¿qué tengo que hacer para ir en este camino? Y lo que hace es que cada 2, 3 semanas vas reajustando. Dentro de 1 año te encontrarás en un nuevo punto donde el objetivo inicial o no tiene sentido o estás súper cerca de él y sigues en ese camino o vas reconduciendo, porque al final es incluso curioso. A mí me llamó mucho la atención, de hecho no lo suelo contar en los talleres de productividad que hago, pero sí que yo creo que es una reflexión importante, y es que el objetivo que tiene uno cuando tiene 22 años, ¿no? Te pone un objetivo a 5 años y cuando tienes 27 o tienes 30, el objetivo ya ha cambiado. Si no pensarlo, la música que nos gustaba cuando teníamos 27 años no es la misma música que escuchas ahora, o los sitios a los que te gustaba ir con 27 años no es lo mismo que a los que vas con 27. Entonces, incluso lo que para nosotros es un objetivo hoy, dentro de 5 años o de 3 años, cambia por completo. Resulta que cambia tus circunstancias personales y el objetivo es distinto. Entonces, yo diría que es tener más bien ilusiones, y después, lo que sí que es verdad, lo que hay que tener son no objetivos a corto plazo, resultados a corto plazo. Es decir, tengo que conseguir esto de aquí a 3 semanas y a por ello. Y que esas cosas que vayas consiguiendo, que sean resultados de verdad, cosas que dices, esto lo he hecho, lo tengo aquí, para no quedarse a media, porque si no nos vamos quedando a media. Ya has avanzado, ya has subido un peldaño, y ahora, si a mitad de camino decides que esa escalera no te gusta, pues te bajas y te vas a otra. Pero yo creo que es muy importante también lo que comenta Miquel, esa obsesión por los objetivos, porque nos han inculcado, ¿no? Y que yo creo que todos los que nos acercamos a productividad tenemos ese sesgo por ahí, que nos tenemos que reformar, es peligrosa. Perfecto. Teníamos otra pregunta, ¿no? Que está aquí Carlos Reina, pero creo que la hemos contestado antes, que tiene que ver con si creemos que el teletrabajo se va a quedar o se va a implantar en las empresas. Antes lo hemos hablado, ¿no? Había una reflexión también que nos hacía, creo que era Juan Carlos, que hablaba mucho de la cultura, pero es más bien una reflexión, no es tanto una pregunta. Dice que habrá que definir un poco la expectativa de productividad. Es un poco lo que decíamos, que ahora la productividad ya no es hacer cosas con menos tiempo, sino que va mucho más allá, ¿no? Es más holístico, ¿no? Al final tiene que ver también con la salud, con el deporte y la alimentación, como decía muy bien Villarmea. Y las herramientas también menciona Juan Carlos, ¿no? Que son maravillosas. Lo importante es tener las ideas claras, ¿no? Ahí estamos totalmente de acuerdo y habíamos hablado mucho de ello, ¿no? Había otra pregunta por aquí, a ver si voy un poquito más abajo. Bueno, José nos decía el tema de la atención, que es el principio de la productividad. Bueno, es una de las cosas que tanto David como yo siempre estamos, invierte en atención. La capacidad de atención es algo muy preciado, que realmente tenemos muy pocos, también es el petróleo. Los datos y la atención sería el petróleo básico para tirar. Y sí que es verdad que encontramos gente muy dispersa, ¿no? A la gente le cuesta, y obviamente esto había que rascar un poco más de lo que está pasando. Entonces nos dice José que focalizar la atención es el principio de la productividad. Una pregunta. Miguel Troncoso nos dice lo siguiente. Dice, ¿cómo comprometerse con uno mismo cuando uno es su propio jefe y nadie le exige? ¿Cómo lo ves, Villarmea? En tu caso eres tu propio jefe. Tú eres jefe de muchos jefes, pero además eres el tuyo. Bueno, para mí hay una cuestión clave, que es la reflexión. Es decir, el parar y pensar, digamos, ¿no? En ese sentido. Es complicado
mantener esa energía o ese compromiso contigo mismo cuando tú eres tu propio jefe? Yo creo que al contrario, debería ser una motivación y un ejemplo, digamos, de cara a los demás, el mantener esa motivación. Para mí es fundamental. Y sobre todo, y un poco retomo la parte de los objetivos, digamos, por llamar de alguna manera, creo que es fundamental el pensamiento cortoplacista o de trabajo por ciclos a la hora de motivarse. No creo, ni creo ya desde hace mucho tiempo en los objetivos ni anuales ni quinquenales, o sea, es que no creo en ellos. Sí creo en una, digamos, en una serie de categorías de vida que hay que mantener, ¿vale? Y un poco pues, el ideal, que es lo ideal, nunca mejor dicho, pero a partir de ahí, trabajar por ciclos, y estoy respondiendo a la pregunta, trabajar por ciclos cortos de un mes, 2 meses máximo, y a partir de ahí, lo que dice Joaquín, es decir, de cara a conseguir esta prioridad, ¿cuál es mi siguiente resultado? Y creo que ese pensamiento cortoplacista, se dice así, creo que es muy, muy enchufable, es muy motivable, digamos. Claro, siempre parar y pensar. Es decir, es que es fundamental. Es decir, si al final nos dejamos llevar por el día a día, nos comen las tareas, digamos, bajistas, urgencias, imprevistos, eso al final es complicado porque una persona que es su propio jefe, creo que es importante que consiga o que vea, mejor dicho, en un horizonte esas prioridades y esos pasos que hay que conseguir, digamos, ¿no? Ujú. No sé si lo dije con claridad o me enrollé. Sí, Perfecto, a José mí me María, gusta hombre. poner siempre, a mí me gusta siempre poner un símil, una metáfora con eso. Somos cazadores. Entonces, los cazadores, cuando vamos a cazar un animal, nos motivamos cuando las circunstancias son las propicias. Cuando no lo son, pues no nos motivamos y no nos ponemos en marcha. Entonces, así es como funciona el cerebro. Vamos, esto es, por detrás tiene bastante historia, pero por hacer la metáfora, ¿no? Entonces, si yo quiero activarme, pues tengo que, el animal que quiero cazar tiene que ser grande, el premio tiene que ser potente, tiene que ser fácil de cazar, o sea, tengo que pensar que las probabilidades de que lo consiga el premio, el animal, son altas y tiene que ser algo que consiga relativamente rápido, porque si me tengo que pegar 5 días detrás del animal para cazarlo, pues probablemente se me quiten las ganas. Si el animal es muy enclenque, pesa muy poco, no voy a comer mucho, tampoco tengo ganas. Y como digo, si las probabilidades de pillarlo son bajas, tampoco me activo. Al final es ecología. Tanta energía gasto, tanta consigo. Bueno, pues a la hora de una tarea, aplicamos el mismo principio sin darnos cuenta. Esto es la ecuación de la procrastinación. Al final, ¿qué tienes que hacer para que te actives? Convertir ese reto a largo plazo, como decíamos, en un reto a corto plazo, lo que ha dicho Villarme. Al final, estamos 100% de acuerdo en eso. Divide esa tarea en algo que esté cerca, que sea fácil de conseguir y que sea algo positivo, que sea un avance, un premio, un resultado. Y así te activas. Entonces así te haces tu propio jefe. Acercando las tareas mucho, tangibilizando un resultado, porque si hay resultado hay premio y te entran ganas de meterle mano y que sea algo que es viable de hacer y que no vas a conseguir en 2 meses, sino que vas a conseguir en 3 días. Así se aumentan muchísimo las ganas de cazar. Y cuando tienes ganas de cazar, te activas, pero bien activo. Perfecto, Joaquín. ¿Qué dicen por ahí? Paco nos decía, esta es una pregunta más compleja, seguramente hoy no la vamos a responder, nos dice, yo me encuentro una reinvención del sector de la construcción, ¿no? Y de que básicamente ahora por las medidas sanitarias no me dejan trabajar y teletrabajar es complicado. Me comentaba el tema de si sacarán robots operarios, claro, evidentemente es un tema complicado. Esto también daría mucho de sí, porque claro, aquí hablamos más de tecnología, sustitución. Al final, casi todos los trabajos serán, entiendo que teletrabajables, algunos no, y seguramente habrá que reinventar muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que esto se nos escapa ya. Yo creo que aquí podríamos hablar de muchas cosas que pasarán en el futuro en el trabajo. Gracias, Paco, por hacer la pregunta. Además, estás aquí y tienes una buena vista detrás. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Y ahí solo diría una cosa, Yo diría una cosa, Miquel, que hay sectores que están tan amenazados que yo creo que lo que hay es que abrir los ojos a ver cómo nos digitalizamos y dentro del sector qué otras cosas se pueden hacer. Totalmente. Pero hay que reaccionar, o sea, esperar a que el tema explote, no, hay que reaccionar ya. No, totalmente, pero como comentaba, ¿no? Al final podía ser bueno, el próximo café, ¿no? Podríamos dedicarle mucho tiempo a esto, porque al final aquí da mucho tiempo, ¿no? Estela nos dice gracias, un beso, José María, entiendo que va por ti. José María Villarmea, no lo sé. Dice, creo que la situación actual, nos dice Enrique Castanedo, que lo veo por aquí en la cámara también, dice, la situación actual de teletrabajo es ficticia porque hay que sacar la ecuación a los niños.
que ahora obviamente están en casa y en una situación normal pues no lo estarían, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, Sí. hemos hablado bastante con esto, ¿no? Es decir, hemos comentado que al final los hijos ahora mismo están ahí, tenemos que lidiar con ellos y no vale eso de cerrar la puerta y no atender a nuestros niños, sino que al final tienen que formar parte de tu trabajo, ¿no? Es decir, si tú estás dentro de tu vida, una parte serán los hijos y seguramente tendrás que estar 10 minutos por ello, 15 minutos y al final es como una fuente inalienable de placer y de felicidad y tenemos que estar con ellos, ¿no? Obviamente también, gracias Enrique porque nos das otro debate. Yo creo que el tema de conciliación con niños pequeños en casa es una locura, depende mucho de la edad, ¿eh? Seguramente aquí no es lo mismo hablar de un niño de 1 año que es 100% dependiente, que de 5, que de 6, que de 15 o incluso como José María, pues dejarlo directamente ya con los abuelos y bueno, ahí no pasa nada, ¿no? Eso está bien, ¿eh? Tienes el baremo, ¿no? Tienes el abanico, ¿eh? José María. Un chivatazo en la Junta. Aprovechan 2 días. Entonces, pues para allá. Claro. Bueno, Súper bueno. Pues, José gracias, María, Enrique, por comentar. has hecho, José María, lo que siempre recomendamos en la productividad, ¿no? Delegar. Al final, Exacto, tener la importancia de la tarea, ¿no? Eso es otro tema. Fantástico, chicos. Creo que no tenemos más preguntas por eso, ¿eh? Pero bueno, nos ha dado muchas ideas aquí, tanto Enrique como Paco nos han dado muchas ideas porque creo que podemos tratar estos temas también desde la productividad, obviamente, porque si no nos vamos mucho del tema, pero sí que es verdad que nos dan muchas pistas. Chicos, ¿cómo lo veis esto? Bueno, pues fantástico. Por favor, difundiremos la charla por internet. Ya yo creo que más o menos a todos nos tenéis identificados, así que podréis acceder, la publicaremos todos en nuestros perfiles en redes sociales. Y bueno, pues os instaremos, yo creo que es muy probable que repitamos, así que nos veremos en la próxima. Muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, a vosotros también y un placer volver a hablar con todos y bueno, pues avanzar un poco, ¿no? En esto. Genial, familia. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo. Un placer. Y hasta la próxima. Bien. Chao, chao.